y luego ya ustedes me preguntan, ¿de acuerdo? Bueno, pues inteligencia y liberación emocional. Yo soy experto en inteligencia emocional, he estado dando clases en la universidad, como he comentado antes, y aunque la inteligencia emocional como tal no incluye la liberación de emociones, pues a partir del desarrollo de hemoconciencia decidí que sería una buena herramienta para, digamos, incorporarla a la inteligencia emocional, ¿no? En realidad la inteligencia emocional tiene mucho que ver con conocernos a nosotros mismos a través de nuestras propias emociones, de lo que pensamos, de lo que sentimos, como veremos más adelante. Y por otra parte, pues toda esta parte de liberación es como un añadido que hemos generado después para complementarla en algunas personas que están realmente bloqueadas, ¿no? Y eso está generando, pues le está generando bastante malestar y sobre todo lo que nosotros llamamos una especie de bloqueo mental que le impide avanzar en la vida, ¿no? Y esto puede ser desde un punto de vista psicológico, emocional o incluso patologías físicas, ¿no? Imagino que todos los que estáis aquí, pues más o menos ya sabéis que la OMS, ¿no? Y algunos estudios en Estados Unidos, por ejemplo, relacionados con médicos de familia y médicos de cabecera, pues hablan de que entre el 70 y el 80% de las patologías que se presentan o las sintomatologías que se presentan a los médicos alópatas, ¿no? Del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, aquí en España también, pues tienen un origen emocional, ¿no? Y luego, aparte de esto, pues el principal tema de las emociones es que genera estrés, ¿no? Y el estrés es el enemigo silencioso, como sabemos, ¿no? Es el enemigo, decimos que es el enemigo del siglo XX y del siglo XXI. Ahora dicen que es el coronavirus, ¿no? Pero nada que ver. Mata mucha más gente el estrés y el miedo que realmente el coronavirus, como ya sabemos, ¿no? Bueno, entonces, pues hemoconciencia es una técnica de liberación emocional sencilla de aprender, fácil de aplicar y con un increíble potencial terapéutico. Esto lo vamos a ir viendo. Y hay un eslogan, ¿no?, que yo me gusta decir, ¿no? Ayuda a más personas en menos tiempo mejorando tus resultados, ¿no? Independientemente de lo que estés haciendo ya, si eres facilitador o terapeuta como si no, igual que sean médicos, psicólogos, hay mucha gente muchos, bueno, pues sanitarios, ¿no?, que están utilizando la técnica. De hecho, en México, pues un montón de gente, muchos de los, como Jazz, muchos de mis alumnos eran psicólogos. Y una de las cosas que me decían allí y otros médicos, y me decían que lo bueno que teníamos conciencia es que no les impedía seguir trabajando con sus técnicas, con sus métodos, con sus terapias, sino más, muy bien al contrario, les permitía desbloquear situaciones que antes podían tardar más o incluso situaciones que no podían, patologías o síntomas que no podían abordar con sus técnicas, pues a cortarlas, ¿no? Si me preguntáis cómo hemoconciencia, digamos, se separa de otras técnicas, como por ejemplo podría ser técnicas de liberación emocional, pues si conocéis el código de la emoción, el tapping o el EFT, el Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional, o como el tapping este, que seguro que lo conocéis, el MDR, por ejemplo, que se utiliza mucho en psicología y en psiquiatría, o por ejemplo, bueno, no recuerdo ahora mismo ninguna más, así hay distintas técnicas de liberación emocional. Lo que diferencia, bueno, también podemos incorporar aquí a la biodescodificación o bioneuroemoción, que está tan de moda, ¿no? A través del gran Enrique Corberá. Pero bueno, lo que diferencia hemoconciencia de todas estas técnicas, pues es precisamente eso, ¿no? Que es más rápido, más directo, más claro y obtiene resultados más rápidamente, ¿no? Digamos que omite gran parte de la observación. También si vemos, por ejemplo, vemos el tema de la Gestalt, si conocéis la terapia Gestalt, que también es bastante conocida en México. Recuerdo cuando estuve por allí que muchos psicólogos también tenían ese estudio de posgrado, ¿no?, universitario de Gestalt. Pues la Gestalt normalmente pues, es bastante más lenta, ¿no?, que trabajar con hemoconciencia. Lo bueno que tienes es que si tienes Gestalt o tienes la psicología, pues tú cuando trabajas con hemoconciencia aceleras muchísimo los procesos, ¿no?, que es de lo que se trata. Así que bueno, por eso decimos aquí, mejora tus resultados con técnica de hemoconciencia. Bueno, yo soy Miguel Ángel Pérez Ibarra, como ya han dicho, director del Instituto de Hemoconciencia aquí en España y en México también. Soy el director allí, así que ya veremos cómo nos vamos apañando entre una cosa y otra. Y vamos ya sin más dilación a hablar de lo que es la técnica, ¿no? Os pongo aquí, ¿sabemos lo que tenemos que hacer para ser felices? Esta es una pregunta que se me ocurría esta mañana cuando venía de la consulta, ¿no? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer para ser felices? Bueno, pues resulta que solemos dar por hecho que sí, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de nosotros no lo hacemos, ¿no? O sea, muchos de nosotros sabemos que deberíamos de hacer ciertas cosas para ser felices y una de ellas es tener energía, ¿no? Para tener energía se requiere cuidarse,
cuidar el cuerpo físico, que es nuestro templo, y ese cuerpo físico lo podemos cuidar a través de la alimentación, a través del apropiado descanso, a través de una buena siesta, como hacemos aquí en España, y supongo que en México también, algunas personas me decían, a través de la actividad física, ¿vale? Y a través de la relajación. Cuando nosotros trabajamos con estos 4 pilares, que son los que nosotros trabajamos en la Asociación del Cáncer, con la que colaboramos desde hace pues, 15 años en Hemoconciencia, en el instituto, pues sabemos que tenemos una mayor cantidad y calidad de energía y por lo tanto podemos sentirnos mejor con esto, ¿no? Pero muy poca gente realmente sigue estos 4 pilares a rajatabla. Y luego, aparte de seguirlos, pues otro quinto pilar podría ser el de la introspección, en el que podríamos meter, por ejemplo, la meditación, que tan buenos resultados, el mindfulness, ahora que tienen los norteamericanos, ¿no? Que hablan de desproveer a la meditación de toda la vida de esta parte filosófica y religiosa, ¿no? Y dejar simplemente la parte de enfoque mental, ¿no? Y sabemos que ya hay pues, decenas de miles de estudios que hablan de la calidad y de las ventajas que significaría hacer meditación, ¿no? Bueno, pues resulta que muchos no lo hacemos, pero es que además tenemos una fuerte tendencia a sabotearnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, la mayor parte de la gente nos saboteamos de una manera o de otra, a veces más o menos de forma consciente, otros de forma menos consciente, luego veremos un poco por qué ocurre esto, y es lo que queremos evitar, ¿no? Lo que queremos evitar en nosotros mismos, por supuesto, y además pues, y a los demás que son las personas que nos van a ayudar. Si todos los que estáis aquí sois facilitadores o terapeutas, pues lo que vaya a querer hacer con vuestros clientes, ¿no? Fijaros que decimos aquí, no saberlo, no saber qué tenemos que hacer para ser feliz, eso lo llamamos inocencia. Saberlo y no aplicarlo o escondérselo a los demás, lo llamamos ignorancia. Saberlo, aplicarlo y enseñarlo a través del propio ejemplo, a esto lo llamamos sabiduría. Así que lo que os propongo es que seamos todos bastante sabios y que empecemos a hacer todo lo que nosotros sabemos hacer, sabemos de la felicidad, de nuestra propia felicidad y empecemos a aplicarlo. Esto que parece algo de, como decimos en España, de perogrullo, es decir, algo como muy simplón, muy sencillo, es una de las cosas a las que más importancia le damos a la inteligencia emocional. Hay un concepto muy interesante en psicología que se llama, pues sobre todo en psicología gestal, que se llama introyección. La introyección es un concepto que dice que cuando un niño recibe una etiqueta de su padre, por ejemplo, eres muy torpe, porque se cae o se cae un par de veces seguidas y el padre le dice enfadado, por supuesto desde el miedo de que se haga daño, eres muy torpe. El niño puede mantener esa etiqueta y guardarla a largo plazo diciendo soy muy torpe, a lo mejor no en todo, pero sí soy muy torpe con esto, soy muy torpe haciendo deporte, soy muy torpe con las matemáticas, soy muy torpe con lo que sea, ¿no? Esto se llama introyección. Pero hay un concepto que nosotros en Hemoconciencia llevamos más allá y que desarrollamos en el Instituto Hemoconciencia que se llama introyección dinámica. Esto significa que cuando nosotros, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, estamos transmitiendo una información al otro. Y cuanto más sensible sea ese otro, más facilidad va a tener para sentirse introyectado a través de lo que nosotros le estamos transmitiendo. Por ejemplo, si una persona es muy insegura, quizá cuando tenga pareja se vuelva celosa. Los celos sabemos que forman parte de la baja autoestima y de la inseguridad. Y cada vez que actuamos de forma celosa o tenemos una actitud celosa, esto empeora las cosas. Pero ¿qué pasa con el introyectado? ¿Qué pasa con nuestra pareja, sea hombre o sea mujer? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esa persona va a reaccionar a esa introyección en mayor o menor medida en función a su sensibilidad emocional. Si es un niño pequeño, obviamente tiene una mayor sensibilidad emocional, pero hay personas adultas que son hipersensibles, como ya sabéis, y entonces resulta que va a reaccionar a esa introyección de forma positiva o negativa. Positiva, decir que va a reaccionar, decir, es verdad, como eres celoso, yo me voy a vestir de otra manera, o no voy a salir con mi amigo o con mi amiga, o voy a dejar de hacer esto. Positivo para el que introyecta, o negativo en el sentido de que se vuelve más rebelde, empieza a vestir de forma más atrevida, o sigue saliendo con su amigo e incluso empieza a hablar con más amigos que antes, ¿no? Esta introyección dinámica ocurre en todos los ámbitos y en todas las relaciones. Y por supuesto ocurre en las relaciones entre facilitador y facilitado, es decir, entre terapeuta y paciente. Y si nosotros como terapeutas no estamos haciendo todo lo posible por estar felices, a pesar de que sabemos que podemos hacer más, esto transmite una información al paciente que le está dando digamos, como una contradicción, está recibiéndolo como una contradicción. Como decimos en España, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Hay un estudio que dice que un neumólogo, que sabéis que los médicos que estudian los pulmones,
se hizo un estudio con neumología, con un conjunto de neumólogos aquí en España, y decían que los neumólogos que recomendaban a sus pacientes con patología pulmonar dejar de fumar, conseguían mejores resultados, hasta en un 70% de mejores resultados en que su paciente dejara de fumar cuando el médico no fumaba. Y un 70% de peores resultados, es decir, el paciente dejaba de fumar en un 70% de casos menos cuando el médico fumaba, ¿no? Eso es un ejemplo así bastante claro de cómo funciona esto. Pues no os creáis que porque trabajamos con emociones no tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si nosotros estamos muy mal emocionalmente, si nosotros no estamos haciendo todo lo posible por ser felices, no hacemos todo lo posible por estar bien, todo eso a nivel no consciente, el paciente, el facilitado lo va a notar y esto va a generar una, digamos, como una especie de conflicto de rechazo hacia esto. Y digo con hemoconciencia, con inteligencia emocional, con par biomagnético, con osteopatía o con cualquier otra técnica que estoy utilizando. Cuando nosotros estamos mejor, la técnica o cualquier otra terapia que estés utilizando funciona mejor. Esto que parece algo como muy simplón, es bastante más importante y de hecho en hemoconciencia le damos muchísima importancia a esto y por supuesto a la inteligencia emocional, que es en lo que se basa todo esto. Muy bien, entonces seamos todos sabios, ¿no? Y empecemos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y no decirle a la gente lo que tiene que hacer cuando nosotros somos los primeros que no lo hacemos. Vamos a ver por qué pasa esto, ¿no? Fijaros, sabemos, pero sabemos. Muchos de nosotros, sobre todo los que somos facilitadores y terapeutas, ya hemos estudiado, sabemos, pero hacemos poco para ser felices, ¿no? O sea, esta es la pregunta que os lanzo, ¿no? Sabemos, pero hacemos poco para ser felices. Pues bien, ¿por qué nos saboteamos? Bueno, la mayor parte de las personas, la mayor parte del tiempo están bajo la influencia del temor. Esta es una de las frases que yo repito más y ya que me di cuenta hace años, ¿no? El temor es el sentimiento que viene del miedo. Lo que pasa es que nosotros desde el instituto vivimos el miedo como esa reacción física ante un peligro inminente. Por ejemplo, si nosotros estamos delante de un león, o estamos delante de un lobo, o estamos delante de un hombre con un hacha que nos va a atacar, o con una pistola. Entonces, a este hombre nosotros se activa nuestro miedo. El cerebro reptil se activa y activa el miedo. Pero la mayor parte del tiempo nosotros no estamos bajo la influencia del miedo. Estamos bajo la influencia del temor, que es el sentimiento que viene del miedo. Y este temor produce lo que nosotros llamamos distorsión cognitiva. Aquí tenéis el concepto. La distorsión cognitiva, muchos de vosotros lo conoceréis, sobre todo los psicólogos, es un concepto psicológico que viene a decir que estamos distorsionando, es decir, interpretando negativamente cualquier situación que estemos viviendo. Si estamos en una situación negativa, lo vamos a vivir más negativamente. Si estamos en una situación positiva, lo que va a ocurrir es que la vamos a minimizar, es decir, vamos a quitarle el disfrute de esa situación positiva, ¿no? Es como que no vamos a poder disfrutarlo, como muchos pacientes y clientes que me dicen, es que no disfruto de lo que tengo, es que no disfruto del presente, es que no disfruto de mi familia ni de mi trabajo, o tengo todo en la vida, pero aún así me cuesta ser feliz, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Bueno, pues porque está bajo la influencia del temor y no eres consciente. La mayor parte de las personas no son conscientes de esto. Fíjate, entonces decimos, conócete mejor a través de la inteligencia emocional. Tras conocernos a través de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos da una ventaja competitiva en cualquier área en la que estemos trabajando, ¿no? La inteligencia emocional nos invita a conocernos mejor a nosotros mismos. Solo tenemos que prestarnos más atención y ser más conscientes de aquello que pensamos y sentimos. Digo solo, y parece una cosa fácil, pero esto requiere tiempo y práctica, porque normalmente el ego, la estructura del ego, que luego hablaremos de él, ha generado toda una secuencia de toda una estructura en sí misma para que tú no te conectes con lo que sientes, ¿no? Entonces lo que quiere es evitar que tú te sientas, evitar que tú pienses, y para eso ha generado lo que nosotros llamamos pensamiento secundario o crítico o terciario y crítico, que, bueno, no sé si da tiempo a hablar en esta presentación, pero es un tema apasionante, ¿no? Así que para conocerte de inteligencia emocional, como podéis ver aquí, que ya ha cambiado el cartel, dice, conócete mejor a través de la conciencia emocional. La conciencia emocional es la base de la inteligencia emocional y de cualquier otra técnica o herramienta o método que tenga que ver con el desarrollo o el crecimiento personal. Es decir, si tú no sabes lo que estás sintiendo, esto que hace tanto hincapié en la Gestalt, por ejemplo, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es que tú puedas sentirte para empezar a modificar los patrones de conducta. Ese es el primer paso. No es el único, pero es el primer paso. Entonces decimos, emociones y sentimientos bloqueados crean interpretaciones erróneas de la realidad, estas distorsiones cognitivas que estábamos hablando.
las cuales pueden derivar en una amplia variedad de síntomas y enfermedades físicas y psicológicas, lo que comentábamos antes, ¿no? Entre el 70 y el 80% de las patologías al menos tienen un componente emocional. Incluso las más graves tienen componentes emocionales, aunque sea de forma indirecta a través del estrés. Pero claro, es que el estrés se produce como consecuencia de una distorsión cognitiva, y la distorsión cognitiva se produce como consecuencia de un bloqueo emocional, ¿de acuerdo? Es decir, una reinterpretación de la realidad. Luego en las preguntas podemos ver algunos ejemplos para que os hagáis una idea. Y ahora vamos a pasar a otro ámbito, ¿no? Vamos a hablar de los conflictos emocionales. Aquí tenéis la parte izquierda y derecha del cerebro y veis como que estamos en guerra, ¿no? En lugar de estar unir los dos hemisferios cerebrales y estar contentos y felices, parece como que está en guerra, ¿no? Y esa guerra está relacionada con... nosotros tenemos una estructura en el cerebro que se llama cuerpo calloso, que hoy en día sabemos que una de las formas de hacerla más fuerte, reforzarla y engrosarla es a través de la meditación, pero también a través de la inteligencia emocional y de las técnicas de liberación emocional. Entonces, ¿qué son los conflictos emocionales, no? Bueno, empezamos por pensar que el bienestar, es decir, tu capacidad de estar feliz, de estar contento, de estar alegre, el bienestar de un individuo viene determinado por la ausencia de conflictos. Cuanto menos conflictos tenga, cuanto menos conflictos yo entre, pues mejor me voy a sentir. Cuando hablamos de conflictos, desde la inteligencia emocional, en el Instituto de Conciencia hablamos de algo interno a nosotros. O sea, no hablamos de que yo tengo un conflicto con mi suegra, o tengo un conflicto con mi hijo, o tengo un conflicto con mi abuelo. No. Esos, digamos que son conflictos externos, a eso lo llamamos problemas. Porque son problemas, cosas que se pueden resolver. Hablando, se entiende a la gente y normalmente se pueden resolver. Ya sabéis que dos no se pelean si uno no quiere. Entonces, los conflictos a los que nosotros nos referimos son conflictos emocionales y son conflictos que siempre son internos. De conflictos internos que nosotros no podemos resolver, pero sí podemos entender, perdonar, aceptar y disolver a través de las técnicas de liberación emocional. Estos conflictos emocionales crean pensamientos contradictorios, que un poco lo comentábamos antes, que generan confusión y malestar. Descubrirlo y facilitarlo, es decir, trabajarlo y entenderlo y eliminarlo, es de vital importancia para nosotros sentirnos más felices y, por supuesto, también nuestros clientes y nuestros pacientes. El ego los retroalimenta a través de las historias que nos contamos. Supongo que todos conocéis al gran Gabriel García Márquez, famoso Nobel, escritor, y él decía, la vida no es la que vivimos. La vida es aquella que nos contamos y que le contamos a los demás. Y de esto se aprovecha el ego. Porque el ego lo que hace es retroalimentar las historias que nos contamos, normalmente las negativas. Ya sabéis que los recuerdos que más se mantienen en el tiempo son los que están, digamos, asociados a emociones, bien sean positivas y negativas, pero sobre todo las negativas, porque tenemos una tendencia por el tema de la supervivencia a quedarnos en las negativas. Pues entonces nosotros vamos retroalimentándolas. Y esto tiene mucho que ver con el victimismo. El victimismo, que es una de las actitudes del miedo o del temor, lo que hace es estar como dramatizando las historias mentalmente que nos contamos a nosotros mismos y las historias que les contamos a los demás. Las dramatizamos también porque nos gusta llamar la atención de los demás, pero también porque a veces queremos exagerarlas. ¿Quién no ha contado alguna anécdota en una cena y que en cierta manera sabe que no ocurrió exactamente así, pero la exagera para hacerla más graciosa o tener la admiración de las personas que están en la mesa de esa cena? Pues esto es lo que hace el ego constantemente. Cuando nosotros no estamos atentos a lo que está haciendo el ego reconstruye las historias, nos contamos las cosas, las contamos a los demás porque a mí me pasó esto, y a mí me pasó lo otro, claro, es que yo no puedo ser feliz, claro, es que si mi madre no me quería, o si mi padre me abandonó, o si cualquier historia que se nos ocurra, va a estar relacionado con esas historias. Y esas historias generan distorsión cognitiva, es decir, interpretación errónea de la realidad. Bien, son historias de víctima o de culpa, es decir, de victimización o de culpabilización. Y con ellas practicamos la soberbia y el victimismo de forma no consciente, que son las dos actitudes posibles. Es decir, nosotros decimos que cuando una persona está bajo la influencia del temor o del miedo, si queréis verlo así, tiene una actitud soberbia y una actitud victimista. Los victimistas son las personas que culpan a los demás, es decir, echan la culpa fuera a los demás o a la situación o a las circunstancias. Y por lo tanto, no se responsabilizan ellos mismos de lo que viven, de su vida, y por supuesto se quejan. Son las tres características del victimismo. Las tres características de la soberbia son el juzgar, el juicio o las críticas, que para el caso las críticas son la justificación del juicio, que para el caso es lo mismo, las comparaciones internas o externas, compararme yo con otras personas o comparar a terceros, y la necesidad de tener razón, o como llamamos en España, la cabezonería. No sé si en México se dice exactamente igual, ¿no? Ser cabezón, ser
alguien que necesita tener la razón constantemente, ¿no? Terco. Terco, perfecto, gracias. Em, y defendemos, lo más gracioso es que el ego defiende estas historias, y como nosotros estamos identificados con el ego, lo que hacemos es defender estas historias en un intento desesperado de mantenernos seguros, ¿no? Lo que llamamos la zona de confort, en el Instituto Homoconciencia la llamamos la zona de comodidad incómoda, ¿no? Porque es incómoda en el sentido de que es miedo, pero es lo conocido y por lo tanto nos mantenemos allí, ¿no? Entonces el ego estamos defendiendo, nosotros al identificarnos con el ego, defendemos estas historias, ¿no? En esa desesperación de mantenernos. Aparte de ya sabéis que ego significa yo, y en el fondo lo que quieres es como sustituir tu esencia, tu ser, ¿no? Lo que tú eres en realidad, lo que nosotros llamamos en meditación el observador. Y por lo tanto todo esto genera que se mantengan en el tiempo estas historias. Por fortuna y gracias a la liberación emocional podemos eliminar estos conflictos y transformar dicha historia. O sea, no solo se trata de eliminar los conflictos, sino que cuando eliminamos los conflictos podemos transformar dichas historias para que la que nos contamos a nosotros mismos y la que le contamos a los demás se transformen. Es decir, nos potencien en lugar de limitarnos, que es lo que no estamos haciendo. Acordaros que todas las historias están asociadas a creencias limitantes o a decretos que nos hacen sufrir en la vida. Entonces, cuando cambiamos esas historias, estamos cambiando las creencias limitantes por creencias potenciadoras. Aunque también podemos cambiar creencias limitantes directamente sin pasar por las historias, aunque normalmente casi siempre van a estar asociadas a una historia. Bien, fijaros, aquí vemos esta fotito que me la descargué porque me parecía bastante, vamos, la compré para el instituto porque creía que la iba a utilizar bastante. Pues se ve un señor, ¿no? Y abajo se ve como su niño interior, ¿no? Y decimos, el ego y el trabajo con el niño interior. Bueno, el ego es un constructo mental. Un constructo significa, ya sabéis, para los que no soy psicólogo, es algo que construye la mente, ¿vale? Pero no se puede tocar. Es decir, es como la creatividad. Un constructo, la creatividad es un constructo. Sabemos que está ahí, sabemos que la utilizamos, pero no podemos tocarla, no podemos verla, no podemos oírla, no podemos olerla, ¿vale? Se llaman constructos. Entonces es un constructo mental producto de nuestra mente, pero también es miedo y pasado. Decimos aquí que el miedo es ego y pasado. Cuando estamos en pasado, estamos recordando una historia y al recordar esa historia, aunque sea de hace un minuto, ya estamos recordando una historia, por lo tanto estamos saliéndonos de presente. En el momento en el que nosotros nos salimos de presente, como ya sabéis los que meditáis, empezamos a ponernos nerviosos, nos inquietamos, aunque sea sutilmente. Y eso genera un punto de temor porque ya no estamos en esa presencia. Cuando nos vamos al futuro ocurre exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que nos estamos yendo de presente y automáticamente nos inquietamos. Y al irnos al futuro, podemos hacerlo voluntariamente, por ejemplo, planificando algo, o lo podemos hacer no conscientemente, que sería, por ejemplo, preocupándonos, ¿no? Que genera el malestar. En inteligencia emocional solemos decir que hay que reeducarlo, al ego hay que reeducarlo. Y esto es igual que un niño interior, ¿no? Igual que a nuestro niño interior. Tenemos un niño interior que podemos reeducar. El niño tiene una serie de caracteres, de subpersonalidades que utiliza y que nosotros representamos ante los demás, dependiendo de qué personas sean. No nos comportamos igual con nuestra pareja, que con nuestro padre, que con nuestro abuelo, que con nuestro hijo, que con nuestro otro hijo, que con un amigo, que con otro amigo. Nos comportamos de forma a veces sutil o a veces exageradamente distintas, ¿no? Esto tiene que ver con la adaptación y está muy bien, pero en realidad al final lo que está ocurriendo es que nos impide ser auténticos, seguir siendo auténticos, es decir, comportarnos de la misma forma en el mayor número de situaciones posibles. Bien, ¿por qué se bloquean las emociones? Bueno, pues toda situación no resuelta, entendida o expresada, fijaros, toda situación no resuelta, o sea, algo que no se resolvió, que no entendimos en un momento determinado o que no pudimos expresar de la forma adecuada, directa o indirectamente se acaba somatizando en el cuerpo físico, creando un conjunto de somáticos. Somático ya sabéis que significa relativo al cuerpo, por de ahí lo que vienen las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Enfermedades que están producidas en el cuerpo a través de nuestra psique. Y ya no digo patologías, sino también estamos hablando de síntomas psicosomáticos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar todo esto? Bueno, pues de ahí la importancia de trabajar con el niño interior o con el ego, si queréis llamarlo así, y sus somáticos asociados, porque todos esos somáticos están asociados a una historia y que directa o indirectamente nos lleva a un conflicto sin resolver o un conflicto sin expresar. Entonces, también modificar nuestras conductas actuales, es decir, es importante trabajar con el niño interior, es importante trabajar con técnica conciencia, pero también es importante luego hacer consciente a nuestro cliente, a nuestro facilitado, a nuestro paciente, que tiene que empezar a cambiar hábitos en su vida, tiene que cambiar actitudes,
esto es lo que trabaja realmente la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, como decía antes, no trabaja con técnicas de liberación emocional, trabaja con el cambio de actitudes a través de la toma de conciencia. Algo parecido podríamos hablar a la cognitivo-conductual, ¿no? En psicología, ¿no? Al final te va dando cuenta de las cosas que hacemos y de cómo las hacemos, y la idea es que nosotros vayamos cambiándolas poco a poco. Pero se trata de trabajar con estos conflictos y, por último, pues llevarlos a modificar esas conductas, ¿no? Aquí es muy útil, por ejemplo, yo también estudié en su momento coaching y nosotros, de hecho, aquí tenéis en el cartel aquí arriba lo del programa Emocionándote, que es un programa de coaching que tenemos una formación en coaching que además sumamos al proceso de coaching normal. Se sabe ya que mezclar formación pregrabada con el acompañamiento en coaching es mucho más poderoso que las dos herramientas, la formación y el coaching por sí solos. Y además le unimos técnica de hemoconciencia, con lo cual os podéis imaginar de la aceleración que le metemos a este tipo de procesos, ¿no? Al final lo importante es pasar a la acción, ¿no? Es muy importante que aprendamos y que sepamos ayudar a la gente a pasar a la acción. Y ya sabéis lo que hemos comentado al principio. Es complicado que tú le digas a alguien que haga algo que tú no estás haciendo, a pesar de que tú sabes que esto te haría sentir mejor. Por eso la importancia de que los facilitadores no hagamos todo lo posible por cambiar estas conductas, estos hábitos, y tenemos que tener conductas y hábitos saludables, ¿no? Bien. Y hablo aquí de una buena oportunidad, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Ya llevo comentándolo un tiempo porque ya vamos viendo desde que empezó el coronavirus, ¿vale? La pandemia ha creado miedo, ha creado muchísimo miedo, ¿no? Esto lo estamos viendo en que las consultas están llenas, ¿no? De gente, las consultas de psicología, las consultas de terapia emocional, estamos a tope de trabajo, ¿no? Tenemos más trabajo que nunca, ¿no? Y esto porque las personas tienen miedo. Los medios de comunicación, los responsables políticos han generado un miedo exacerbado para el índice de mortalidad que tiene el coronavirus. Y bueno, y sus consecuencias van a multiplicarse en los próximos años en todo el mundo, ¿no? Ahora me estamos encontrando con mucha gente que está viniendo, adolescentes, adultos jóvenes, hasta los 25 años, que están teniendo muchas dificultades para seguir avanzando en su vida, con cuadros de ansiedad, con cuadros de depresión, con cuadros de malestar, de no sentirse seguros de salir al mundo. En fin, esto ya lo sabíamos porque lo había avisado. Por ejemplo, aquí en España, el Colegio de Psiquiatras y Psicólogos de Madrid avisó a mediados del año pasado que al rango de edad que más iba a afectar era entre la adolescencia y los adultos jóvenes, precisamente porque están iniciando su vida, se están instalando en la vida, generando su estructura, sus raíces, y por lo tanto esos cimientos todavía no estaban firmes y esto le iba a venir mal, ¿no? Bueno, pues si deseamos ser parte de la solución, la verdad es que es buen momento para formarse, ¿no? En esto de las emociones y del trabajo psicológico y emocional. Y esta puede ser hemoconciencia, ¿no? Como estaba comentando antes Jasmine, ¿no? ¿Qué ofrece hemoconciencia? Bueno, pues hemoconciencia es fácil, directa y sobre todo muy eficaz, ¿no? Es una técnica muy fácil, directa y muy eficaz. Es como, yo digo, como muy quirúrgica, ¿no? Es decir, llega, detectamos qué es lo que está ocurriendo, rápidamente localizamos dónde está, dónde vamos, de dónde viene, lo limpiamos, reconstruimos la escena y cerramos. O sea, es como llegar con el bisturí, limpiar, cortar, coser, desinfectar y la persona se va a su casa ese mismo día, ¿no? Es decir, es como algo muy sencillo y que empieza a tener resultados desde la primera sesión. Eso es lo que principalmente diferencia de cualquier otra técnica que hayamos visto. Hay otras técnicas de liberación emocional que también trabajan las emociones, por supuesto, y lo hacen de forma rápida, pero hemoconciencia, digamos que en el mismo protocolo lo hace todo de una sola vez. Es decir, es como todo de golpe, todo desde el principio hasta el final. A mí me gusta poner en el nivel 1 de técnica de hemoconciencia, tenemos un apartado que dice que imaginemos como el conflicto emocional como un vaso, ¿no? Que tenemos dentro de nuestro cuerpo, como un conflicto. Decimos que los conflictos son internos y tenemos como un vaso. Ese vaso se va llenando de agua, ¿no? Porque el vaso es como la actitud que yo tengo hacia algo y es una distorsión cognitiva en sí misma, es decir, una interpretación errónea de la realidad. Cuando yo llego y trabajo con una técnica de liberación emocional, puedo vaciar el vaso. Pero si luego no saco el vaso de ahí, el vaso puede volver a llenarse, podemos volver a llenarlo, porque la historia que está detrás de esa emoción todavía está funcionando. Y cuando nos vamos a dormir, nuestra mente no consciente empieza a limpiar recuerdos, pero lo único que no limpia son aquellos recuerdos que están asociados a emociones. Cuanto más intensa sea la emoción, por eso la mayoría son de cuando éramos pequeños o adolescentes, pues más se mantiene el recuerdo. Y cuanto más se mantiene el recuerdo, más implicación emocional tiene para nosotros. Entonces, esto es lo que hace hemoconciencia, es muy rápida, ¿no? La hemoconciencia es una de las técnicas de liberación emocional más rápidas, directas y poderosas que existen actualmente. Yo no conozco todas, eso es cierto, pero de todas las que conozco y que son más o menos famosas, tengo alumnos de todas las técnicas y al final acaban utilizando hemoconciencia. Así que no lo voy a decir yo, dejo que mis alumnos sean los que hablen por mí. Tengo profesores de EFT o de tapping, tengo profesores de MDR, tengo personas que se han formado en biodescodificación, bioneuroemoción,
y al final dicen, al final el 70-80% de lo que hago es hemoconciencia, porque voy directo, más rápido, a la gente lo que quiere es resultados, ¿no? Y al final esto es lo que conseguimos con hemoconciencia. Además, hemoconciencia genera grandes sinergias con cualquier otra terapia, técnica, modelo, proceso terapéutico. Es decir, que no es que empieces, digamos, a ver las cosas desde una perspectiva de que ya tengo que trabajar con hemoconciencia y me olvido lo demás y que todo lo que he estudiado no sirve, ¿no? De hecho, muchas veces, yo a veces, no siempre, pero a veces trabajo con par biomagnético y lo complemento y alguien me dice que tiene una infección de orina, por ejemplo, o una infección ocular y que está echándose gotas con antibióticos para los ojos y trabajamos con imanes, ponemos los imanes, los testamos y cuando le ponemos los imanes y el resto del tiempo, hasta que complete más o menos la hora que trabajamos, pues estamos trabajando con las emociones. Esto lo que hace es multiplicar los resultados que tenemos con los imanes, porque a menudo hay una connotación emocional muy fuerte que está asociada al síntoma y aunque tú trabajes con imanes y estés debilitando el germen, estás trabajando el pH del cuerpo, lo estás cambiando, el problema, el conflicto emocional está haciendo que rápidamente el pH, en cuanto dejes de ponerte los imanes, vuelva a actuar. Entonces, no podéis imaginar la velocidad que coge todo esto cuando trabajamos con las emociones, ¿no? Bien. ¿Quieres saber más sobre técnica hemoconciencia? Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto, que es la parte que más he cambiado de esta presentación, porque no lo tenía en la otra. Bueno, pues su aprendizaje se divide en 4 niveles bien diferenciados, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta. Lo que estudió ya Jazmín en su momento, ya lo hemos cambiado una pequeña parte del nivel 1, y el nivel 2 y el nivel 3 que dimos allí lo hemos cambiado bastante, la verdad, porque me he ido evolucionando, han pasado 5 años, hemos descubierto muchas cosas nuevas, tengo un equipo de trabajo aquí bueno, que vamos intercambiando información, pero bueno, a mí constantemente me está llegando información me viene información literalmente, nosotros decimos que nos chivan, bueno, cada uno ya según sus creencias, pero a mí viene información constantemente sobre cómo tenemos que trabajar o mejorar los resultados. Así que nosotros ahora mismo lo tenemos diferenciado, lo teníamos entonces en 4 niveles y lo vamos a ver, ¿no? En el primer nivel aprendemos el protocolo básico, que es lo que aprendió Jamín y otros profesores allí, otros alumnos allí en México, y con él podemos trabajar múltiples síntomas físicos y emocionales. Es un protocolo de preguntas y respuestas que genera una estructura. Encima del protocolo nos hemos creado ahora el nuevo nivel 1, el que hemos cambiado desde el que hicimos hace 5 años allí en México. Hemos generado una estructura encima del protocolo para acompañar al protocolo y trabajar con estas historias que estábamos comentando. Que esto entonces no lo hacíamos tan directamente en el nivel 1 hace 5 años, ¿no? Entonces este sería el nivel 1 básicamente, que nos va a acompañar durante todos los demás niveles, porque esta es la base de todo. Entendéis cómo funciona, por qué funciona, etcétera, etcétera, ¿no? En el segundo nivel es un salto de gigante, es un salto cuántico total a la hora de superar resistencia. Al final, uno de los principales problemas que nos podemos encontrar cuando trabajas con alguien a nivel emocional, independientemente de la terapia, método o técnica que esté utilizando, es precisamente las resistencias de la gente, ¿no? Yo puedo deciros que cuando empecé a trabajar con hemoconciencia, mis resultados pasaron de trabajar con otras técnicas de liberación emocional del 30%, del 20-30% de resultados, pasé al 60%. Doblé mis resultados desde que desarrollé técnica hemoconciencia en 2006. Bueno, pues podemos decir que con el nivel 2 podemos pasar a resolver un 80% de los casos, un 80-85%. Yo actualmente estoy en un 90-95%, es decir, el 90-95% de los pacientes que entran en consulta salen satisfechos o muy satisfechos de mi consulta. Y creo que no conozco a todos los terapeutas del mundo, obviamente, pero por lo que he oído y por lo que yo hablo con mis colegas, creo que tengo el porcentaje más alto de satisfacción en relación al trabajo que hacemos con las personas, ¿no? Gracias a todas las herramientas que vamos viendo. En nivel 2 ya puedes estar en un 80%, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues trabajamos con una estructura clara y bien definida de cuáles son los tipos de resistencia y cómo podemos atajarlo, principalmente con 3 técnicas, ¿no? Es un trabajo de polaridad mental negativa, lealtades familiares, que también viene de trabajar con ancestros, que luego veremos en el nivel 3, y el niño interior, ¿no? La integración del niño interior. Luego aprendemos a preguntarle al cuerpo también lo que necesita, es decir, cuando tú ya le preguntas al cuerpo tienes mucha más seguridad. A partir de este nivel 2 tú ya tienes la seguridad de que el cuerpo te está dando respuestas. A veces el cliente en su distorsión cognitiva no solo se resiste, no creo que se resista conscientemente, está gastando su tiempo y su dinero en ir a tratarse contigo, pero muchas veces su ego lo traiciona porque está muy identificado con su ego, ¿no? Y a veces te da información falsa que si no estás atento te puede dejar llevar desde el nivel 1. Entonces, en este nivel 2 lo que hacemos precisamente es esto, que nos aporta muchísima seguridad porque vamos preguntándole al cuerpo realmente qué le está pasando y esto nos agiliza mucho el proceso. Más esa estructura clara y definida que hemos hecho, más el trabajo con esas 3 resistencias, con esos 3 tipos de resistencias, pues es un nivel fantástico. Y mucha gente
Ya os digo, muchos psicólogos, por ejemplo, se quedan aquí, se quedan en este segundo nivel, porque ya los terceros niveles ahora veremos que trabajamos otro tipo de energía, otro tipo de cosas, que otras personas, pues bien por temor o bien por sus creencias, no entran en ese tipo de trabajo, ¿no? El tercer nivel nos enseña a detectar y eliminar otro tipo de energía. Aquí hablamos de energía interferenciales, energía interferencial interna, energía interferencial externa. Trabajamos con improntas energéticas, lo que algunas personas pueden llamar entidades, ¿no? Si quieren llamarlo así. Con nosotros no lo vemos de esa forma, técnicamente lo vemos de otra forma, pero para el caso sería lo mismo. Y también aprendemos a trabajar a distancia con hemoconciencia energética, que como he comentado antes, lo desarrollamos en 2012 y es una forma de trabajar pues a distancia, aunque hay muchas personas que desde el nivel 1 ya pueden trabajar a distancia porque el protocolo, como os comentaba antes, es muy sencillo, muy fácil y permite trabajar a distancia, pues con hemoconciencia energética lo que podemos hacer es un apoyo mucho más profundo de cuando estás trabajando con la línea a distancia. Y ahora mismo, en la actualidad, yo personalmente estoy trabajando en 17 países, ¿no? Tengo pacientes en 17 países distintos, ¿no? Así también como trabajar con nuestros ancestros. Esto es la técnica última que desarrollé, una de las últimas técnicas que desarrollamos para trabajar en nivel 3, para trabajar con los ancestros, con la persona tumbada en la camilla y trabajando con ella, incluso con los imanes expuestos, ¿sabes? Que podríamos hacerlo así sin ningún tipo de problema. Y el cuarto nivel es un retiro experiencial, ¿vale? Es un retiro experiencial en el que realizamos una actualización de las técnicas aprendidas hasta el momento, es decir, cogemos todas las técnicas que hemos aprendido y ya sabéis que cuando llevamos un tiempo trabajando tenemos, igual que cuando tocamos un instrumento, tenemos como ciertos vicios, ¿no? Que vamos cogiendo y lo que hacemos es depurando todo esto, hacemos una actualización de técnicas, enseñamos algunas técnicas nuevas para trabajar casos muy específicos, pero lo más importante para mí es que transformamos nuestro trabajo en un arte, ¿no? Y depurando lo más importante, que es nosotros mismos los facilitadores. O sea, este retiro es un retiro en el que nosotros aprendemos a conectar con nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestro observador, y poder trabajar desde un punto de vista diferente al que suelen trabajar, al que solemos trabajar en condiciones normales, que trabajamos desde el ego, ¿no? Es decir, a no ser una interferencia a nosotros dentro del proceso de facilitación o proceso terapéutico que tengamos con nuestro cliente. Aquí trabajamos con nosotros mismos, trabajamos con yoga, trabajamos con meditación, trabajamos con distintos procesos. Y bueno, la verdad es que aún no lo he hecho nunca, estoy deseando hacerlo, pero hemos llegado aquí. Y, y bueno, y este sería el cuarto y último nivel de la técnica. Bueno, para ir acabando ya, aclarando ideas, los conflictos crean pensamientos contradictorios y esto a su vez genera distorsión cognitiva, que habíamos hablado. Este es el origen de la mayor parte de síntomas y enfermedades que tenemos en la actualidad. Retroalimentamos estos conflictos con historias de victimismo y culpa, y culpabilización, victimización y culpabilización, es decir, historias que nos contamos para victimizarnos y para culpabilizarnos a nosotros mismos o incluso a los demás. Y podemos trabajar al niño interior desde la mente no consciente, porque esta es otra de las grandes diferencias de técnica hemoconciencia, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un psicólogo, pues el psicólogo normalmente trabaja con la mente consciente, está trabajando con tu estructura egótica. Nosotros trabajamos directamente con la mente no consciente. Cuando tú limpias la mente no consciente, cambias la historia, la distorsión cognitiva en una situación determinada, en una creencia limitante, etcétera, etcétera, cambia. Y entonces empiezas a verlo de una forma totalmente diferente. Con lo cual, a partir de ahí es mucho más sencillo explicar a la gente qué es lo que tiene que hacer. Porque es cierto que mucha gente no sabe lo que tiene que hacer en su vida, se andan un poco perdidos, ¿no? Bien porque no la han educado en eso o por cualquier otra razón. Sin embargo, la distorsión cognitiva siempre te va a negar esta realidad, ¿no? Bien, luego en breve ya vamos a tener, estamos a punto de sacarlas en España, el juego de cartas de hemoconciencia o cartas de trascendencia emocional, que son unas cartas que ya las vendimos en México, una primera versión muy antigua, bastante primitiva, ¿no? Por decirlo así. Hemos desarrollado una versión, pues, prácticamente creemos que definitiva de trabajo con cartas. No son cartas del tipo premonitorio o adivinatorio ni nada por el estilo, son cartas para trabajar con las emociones, como si estuvieras en camilla, pero sin necesidad de tumbarte en camilla. Que esto es importante porque mucha gente le teme a tumbarse a camilla, siempre preguntan, ¿pero me va a hipnotizar? ¿Pero me va a no sé qué? No, tranquilo, constantemente estás de forma consciente y no vas a tener ningún problema, ¿no? Pero hay gente que le gusta trabajar, sí trabajaría con las cartas, pero no trabajaría en camilla, ¿no? Bueno, pues esto superamos ese hándicap, ese problema para algunas personas y pues trabajamos con transgeneracional, trabajamos con el trabajo en toda técnica de emociones que hemos visto a lo largo de los cursos. Podemos trabajar con nosotros mismos. Y aquí hay una serie de cartas de emociones, cartas de resistencias, cartas especiales y por supuesto las cartas básicas, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, hasta 3 generaciones anteriores, primos, hermanos, pareja, hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con todo esto hacemos como tiradas de cartas en las que, bien dependiendo del nivel de hemoconciencia en el que estemos,
pues podemos empezar a trabajar cosas pues, muy interesantes, ¿no? Sobre todo para hacernos conscientes, incluso para nosotros mismos. Yo lo utilizo a menudo conmigo mismo y la verdad es que tengo pues, tomas de conciencia muy interesantes, ¿no? En fin, eso ya será más adelante. Y bueno, quería acabar con esta frase, ¿no? El temor desaparece cuando comprendes que es tu propia mente quien lo crea, ¿no? Es la mente la que crea el temor, es la mente la que crea ese miedo en el que nosotros normalmente estamos metidos. Y bueno, la idea es que con técnica de conciencia, con la inteligencia emocional, con la conciencia emocional, poco a poco vayamos saliendo, paso a paso, vayamos saliendo de esa dinámica en la que estamos metidos la mayor parte de la gente y podamos ayudar pues mucho más a las personas que nos importan y, por supuesto a nuestros clientes, ¿no? Y ganarnos muy bien la vida, además haciendo las cosas que nos gustan, porque yo siempre he dicho que los facilitadores y terapeutas tenemos los mejores trabajos del mundo, ¿no? Ayudar a la gente y encima nos pagan, ¿no? Esto es un verdadero lujo, ¿verdad? Bueno, pues aquí termina la presentación. Aquí tenéis la página web de Hemoconciencia y el correo electrónico info@hemoconciencia.com. En la página también tenéis el teléfono del instituto, por si queréis ponernos en contacto y queréis preguntar algo en cuanto pueda, pues yo os respondo. También tenéis a Yasmín y a Alejandra para también resolver vuestras dudas. Y bueno, hasta aquí mi presentación. No sé si me he alargado mucho o no al final. Voy a dejar de compartir. Vamos a cerrar aquí. Cerramos aquí. Y bueno, espero que os haya aclarado algo, porque claro, es un tema bastante amplio, pero bueno, más o menos por encima creo que ha quedado claro. Y a quien quiera abrir micro, y preguntar lo que queráis. Perdón, profesor, mi nombre es Ángel de aquí de la ciudad de Mérida. ¿Sí? Una pregunta. Nos había comentado Yasmín que también parte de la técnica se aplicaba algo de craneosacral. Sí. Bueno, yo estudié osteopatía, ¿vale? Estudié osteopatía durante 5 años aquí en España, tengo una carrera de osteopatía y entonces la osteopatía tiene 3 grandes áreas. Tiene el área visceral, el trabajo de osteopatía visceral, osteopatía craneal y osteopatía estructural, que es lo que hacen los quiroprácticos, ¿no? Por ejemplo, de masajearte y hacer el trust, el crujir los huesos, ¿no? Por decirlo así, por simplificarlo mucho. Y bueno, dentro de yo como profesor de craneosacral, pues entonces he estado 10 años formando en craneosacral. De hecho, dimos algún curso de craneosacral allí en México en su momento. Pero bueno, con el tiempo, lo cierto es que yo he ido como, digamos, externalizando y sacando un poco la craneosacral de hemoconciencia. Así es como yo empecé, y de hecho, porque os comentaba antes que tenía un centro de fisioterapia y osteopatía en el que trabajamos con accidentes de tráfico y cuando el traumatólogo, el médico traumatólogo le decía que ya lo que se llama en accidente en el argot médico, secuela estabilizada, pues las personas decían, bueno, ya no se va a recuperar usted más. O sea, usted ha tenido ya 40 sesiones de fisioterapia o de rehabilitación y ya usted no se va a recuperar más, ¿no? Entonces, en algunos de esos clientes, no todos, pero en algunos de esos clientes, le ofrecía el propio traumatólogo que viniera a trabajarse a nivel psicosomático. Y entonces nos encontrábamos al principio con que podemos resolver un 30% de los casos, luego mejorábamos en un 60% y gente que se recuperaba al 100% en personas que tenían, en principio, le iban a dar un dinero, ¿no? Por las secuelas que tenían, ¿no? Entonces esto era, muchas veces nos encontramos con el conflicto este, ¿no? Y yo trabajaba desde la osteopatía originalmente, empezaba con la osteopatía y luego pasaba a la parte de hemoconciencia, ¿no? De técnica de liberación, de técnicas de liberación emocional, porque yo he estudiado varias técnicas de liberación emocional, hasta que en 2006 desarrollé esta y empecé a trabajar con esta, precisamente porque me frustraba mucho el no poder resolver asuntos, ¿no? Entonces, me entiendo si tu pregunta va por si tú necesitas tener craneosacral para poder hacer hemoconciencia. Bueno, pues hoy en día ya no. Hoy en día hemos depurado tanto la técnica que aunque nosotros en el nivel 1 hablamos de craneosacral y hablamos de noesiterapia del doctor Ángel Escudero, que es una de las cosas que a nosotros nos dio la idea, ¿no? A mí me dio la idea particularmente de la técnica, de lo que es hemoconciencia hoy, pues no hace falta que sepas craneosacral, ¿sabes? No hace falta. De hecho, hay muchos psicólogos que no han hecho craneosacral y que lo siguen trabajando. Por ejemplo, en el nivel 2 hablamos mucho de trabajar con el dolor físico, ¿no? Aunque en el nivel 2, desde el nivel 1 lo puedes hacer, pero en el nivel 2, como trabajamos un poco desde esta parte somática de trabajar del dolor físico y sobre todo el dolor crónico principalmente,
y claro, hay masajistas y hay osteópatas que hacen la formación y entonces pues tienen más facilidad que los que no tienen esa formación para una técnica específica, ¿no? Para una parte específica de la técnica del nivel 2, que es una pequeña parte que los que tengan conocimiento anatómico y tengan experiencia con el masaje o con la osteopatía o con la kinesiología o con cualquier otra cosa, la kinesiología holística se practica mucho en Argentina, ¿no? Que es parecida a la osteopatía aquí en México, o con la rehabilitación. Pues todo esto va a producir una especie de complemento muy bueno, pero que si tú no trabajas con masaje, pues no hace falta que tengas nada de esto, ¿no? ¿Vale? O sea que, por ejemplo, durante la técnica ya no se le hace ningún ejercicio craneosacral al paciente, no es ya necesario. Bueno, nosotros lo que hacemos es que en el nivel 1 nosotros te enseñamos a trabajar con energía a través de la intención. Trabajamos con una, que se llama, una técnica que se llama energía, se me olvidó la técnica. No recuerdo el nombre ahora mismo, la verdad, qué nombre le puse. Bueno, pues es una técnica que aprendimos en Cronosacral que desarrolló John Apleyer, que le hemos hecho una pequeña modificación. Aprendemos a que pongamos las manos durante en el cuerpo del paciente donde está el somático y que a meterle energía para poner nuestra atención ahí. Ya sabes que donde está tu atención, el ego no puede estar en dos cosas al mismo tiempo. Si tú le estás metiendo energía al cuerpo, no puedes estar pensando en el conflicto con Hacienda o en conflicto con la suegra o en conflicto con no sé qué, ¿verdad? Estás como más concentrado en lo que estás haciendo. Entonces sí que utilizamos una pequeña parte de cronosacral en el nivel 1, hacemos una pequeña introducción, pero sobre todo la parte más energética de trabajar con los músculos y con los tejidos miofasciales donde se alojan los somáticos. Pero es una pequeña Ah, parte, no hace falta que sepas como tal cronosacral, ¿vale? Si lo tienes, pues te va a servir como un complemento, ¿no? Como decía al principio Yasmín, obviamente, al final cuanto más sepas, pues mejor, ¿no? Yo la cronosacral la verdad es que ya la utilizo a lo mejor en un 10% de los casos y la he utilizado 10 años a diario, ¿no? Pero ya casi no la utilizo porque también es verdad que con el tiempo el perfil de cliente que viene se va como, digamos, acoplando a tus conocimientos, ¿no? Cuando tú ya empiezas a saber mucho de un ámbito en concreto, te estás especializando en un ámbito concreto, pues te encuentras con que pues, la gente empieza a venir de ese perfil, porque esto funciona mucho por el boca a boca. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el 90% de mis clientes son boca a boca, ¿no? Es decir, gente que se lo dice a otra persona, se lo dice a otra persona, que le recomienda a otra persona, y al final esto acaba trayendo un perfil de cliente específico, ¿no? Entonces ahora yo trabajo mucho con ansiedad, con depresión, con fobias, con miedo, con situaciones de estrés, con situaciones de parejas, problemas de parejas, tenemos conciencia de pareja, trabajamos con deportistas para que aumenten su rendimiento, trabajamos un poco con todo, ¿no? Pero es verdad que se va como cerrando. Cada vez me viene menos gente con dolores físicos. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, alguna señora con un problema de artrosis, que obviamente es porque el dolor se produce en el cerebro, esto lo decimos en el nivel 1, ¿no? Entonces, obviamente, pues trabajamos con esto y mejoramos mucho sus dolores o incluso lo eliminamos completamente. Estamos trabajando con alguna persona que tiene a lo mejor una hernia y no termina, solo ya le han dicho que tiene que operarse y trabajamos y en muchos casos, en un porcentaje de un 60%, evitamos que tenga que operarse esa persona y estas cosas las trabajamos, pero son cosas físicas que trabajamos siempre a través de las emociones. Yo personalmente las trabajo ya nada más desde las emociones. Es posible que en algún momento haga alguna manipulación osteopática, bueno, no te voy a decir que no, pero que no es necesario para el 90-95% de las cosas que vas a hacer en consulta. ¿Vale? correcto. Y en el caso de las Aquí, adicciones, ¿se puede trabajar a partir del nivel 1? ¿De las qué, perdón? ¿Adicciones a drogas o...? Las adicciones, sí, por supuesto. Bueno, mira, las adicciones, mira, nosotros esto lo llamamos el tridente, que son las adicciones, las compulsiones y las obsesiones, ¿vale? Adicciones, compulsiones, obsesiones. Las tres vienen de lo mismo, evasión emocional. Es decir, cuando una persona se evade emocionalmente, lo que hace es generar una adicción, una obsesión o una obsesión que previamente es una manía. O sea, el hijo pequeño de la obsesión es la manía, ¿no? Todos tenemos nuestras manías, ¿verdad? Esas manías tenemos que hacer por quitárnoslas, porque las manías con el tiempo, si el tema emocional empeora, pues va a producir unos conflictos más grandes que al final se puede convertir en una obsesión. Y yo adelanto que lo más complicado de trabajar con diferencia, no solo con técnicas de conciencia, sino yo creo que con cualquier técnica, son las obsesiones, ¿no? Las obsesiones son muy complicadas de trabajar. Ahora, las adicciones, al fin y al cabo, la adicción puede ser una adicción compulsión, puede ser morderse la uña, una adicción puede ser ver Netflix y demás, más de la cuenta, las adicciones pueden ser a drogas, alcohol, todo eso se puede trabajar. El problema está cuando esas adicciones han caído en obsesiones. Nosotros sabéis que tenemos como una especie de relé emocional en el cerebro que cuando tú ya bebes, pasas al punto de adicción, por ejemplo, un alcohólico, ya no puede volver a beber, ¿no?
Y de hecho yo trabajo mucho con personas que, pues, que fuman marihuana o que trabajan con, perdón, que trabajan, no, que consumen cocaína, por ejemplo. Tengo bastante experiencia en esto y son personas que tienen que tener claro que quieren que dejarlo, porque muchas veces las familias te las traen con la confianza de que va a funcionar, pero claro, al final tienen que estar encerrados en algún sitio, en algunos de ellos, porque están ya, pues, se sienten muy mal. Y muchas veces yo les aconsejo que incluso trabaje toda la familia, ¿vale? Porque es como que han abandonado al hijo, han abandonado al primo o al hermano, ¿no? En ese sentido, en su soledad, de su malestar, ¿no? Pero al final todo son evasiones emocionales. Lo primero que le enseño a esta gente es a sentirse emocionalmente. Y esto lo hacemos con técnicas de inteligencia emocional. Y una de las que más me gustan, que se llama conciencia u observación emocional, la enseñamos en el nivel 2 de técnica hemoconciencia, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis como herramienta para transmitírselo a vuestros clientes, ¿vale? Pero sí, desde la primera tú ya puedes empezar a trabajar adicciones, pero preferentemente adicciones de personas que tengan cierto interés en salir de donde están, ¿sabes? Porque si tienen muchas resistencias, pues ya vas a necesitar nivel 2 y convencerlo de que trabaje con estas técnicas de conciencia emocional, ¿no? Que te estaba hablando, de conciencia emocional con S, ¿vale? Gracias, profe. Nada, tengo ¿Podrías, aquí... podrías, podrías explicar un poco tu método de abordaje, nada más de manera simple? ¿Cómo abordas a los pacientes? Bueno, yo les pregunto a las personas qué les pasa. A partir de saber qué les pasa, ahora haremos alguna demostración, que estaba por ahí alguna de las alumnas que, que están escuchando y querían que habláramos con ella. Ahora haremos alguna demostración. Pero antes de esto, perdona un segundo, tengo aquí a Rafael Sánchez, que ha preguntado en el chat que cuándo estará en Guadalajara. Bueno, Rafael, esto háblalo con Yasmín y con Alejandra, ¿vale? En principio, una de las ideas que teníamos era ir para septiembre, pero bueno, hoy en día es difícil saber hasta cuándo te puedes mover por aquí, cuándo te puedes mover, porque ahora con el tema del coronavirus nunca se sabe, pero en principio la idea era como para septiembre, ¿vale? Y sí. Yasmín. Sí, lo tenemos planeado para que sea 10, 11 y 12 de septiembre en Guadalajara. Tenemos también la intención de llevarlo a Ciudad de México y a Tuxtla. Pero igual eso lo platicamos al ratito. Vale. Ahorita voy a... Ok. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, antes de hacerla, antes de que queráis hacer alguna demostración, ¿queréis hacer alguna pregunta más? Profe, del nivel 3 comentaba que algunos terapeutas o psicólogos se quedan hasta nivel 2. Sí. ¿Por qué esa limitante para ellos como tal y no han brincado al nivel 3? ¿Es algo que no consideren científico, algo que no consideren necesario para su trabajo? ¿O por qué cree usted que no brincan a ese nivel 3? Por todo lo que has dicho, Ángel. Por todo lo que has dicho. Es decir, hay personas para todo. Al final, cuando yo empecé a trabajar con todo esto, bueno, acuérdate que yo soy ingeniero, ¿no? Es decir, yo tengo una ingeniería en informática, ¿no? Entonces, de esa ingeniería, pues yo soy una persona muy científica, muy cabal, ¿no? Para mí 2 más 2 son 4 y no me saques de ahí. De hecho, una de las cosas que más me celebra a mis alumnos es que soy muy estructurado dando mis clases, toda la formación que tengo desarrollada es muy estructurada. De hecho, nosotros tenemos en el instituto 2 grandes formaciones. Por un lado, tenemos la parte de técnica hemoconciencia y por otro lado tenemos la formación en inteligencia emocional, con un montón de técnicas que hemos desarrollado en el instituto a partir del conocimiento de técnica hemoconciencia. Y ahí tenemos Hemoconciencia Wellness, ahí tenemos Despertando al Maestro Interior, ahí tenemos Camino a la Trascendencia y Encuentros con el Ser, que son formaciones que ya empiezan a mezclar no solo las emociones, sino también el trabajo con meditación, con mindfulness y todo esto. Y son dos caminos que pueden ser paralelos. De hecho, pues muchos facilitadores que recomendamos que hagan las dos líneas de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hay médicos y psicólogos que yo lo entiendo, ¿no? Tú imagínate una persona, un médico que ha estudiado 6 años, tengo muchos amigos médicos, han estudiado 6 años, luego han estudiado 5 años en la especialidad, luego han estado 2 años en el MIR, que es la parte de práctica hospitalaria que es obligatoria aquí en España. Estamos hablando de que se han tirado 13 años estudiando para mandar pastillas, ¿no? Ese se queda esto yo entiendo que es muy frustrante para estas personas, ¿vale? Y entonces lo que hacen es que lo defienden lo que hacen y yo entiendo que defiendan lo que hagan, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final cuando yo estuve en México empecé a
contactar, gracias a vosotros, empecé a contactar con otro tipo de energía, otro tipo de conocimiento que yo no estaba acostumbrado aquí en España, por lo menos en el ámbito en el que yo me movía, ¿vale? Pues yo me movía más en el ámbito más académico. Entonces, pues empecé a ver algunas cosas que empezaron a hacerme ver un poco, a abrir los ojos sobre algunas cosas que me había encontrado aquí que yo no había logrado trabajar con algunas personas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que hago es que lo advierto, porque como yo soy científico, al final entiendo que hay algunas personas que no quieran entrar por ahí, y lo entiendo perfectamente y lo respeto, ¿no? Pero claro, yo lo aconsejo que se haga el nivel 3, aconsejo que lo veáis, que lo trabajéis y que hagáis el nivel 4 y que os trabajéis vosotros y que hagáis un contacto más profundo con vosotros mismos para poder tener mejores resultados. Al final, cuanto mejor estás tú, pues mejores resultados tienes, independientemente del nivel que tenga ánimo conciencia, ¿sabes? Así que Gracias, profe. todo eso, nada. Bueno, Rafael Sánchez está preguntando cuántos niveles darás y cuánto es la inversión. Bueno, esto lo comentará luego Yasmín. Los precios son bastante más económicos en México que en España, ¿vale? Solo no hacemos cargo de la economía en México actualmente y como sabéis, pues un euro pues, tiene un valor más superior al del dólar, o sea que imaginaros el cambio, ¿no? O sea, los cambios son más costosos y nosotros nos estamos adaptando. De hecho, a partir del 1 de septiembre aquí en España sube unos $110 cada nivel de hemoconciencia aquí en España, ¿vale? Vamos a subir $110 porque llevamos pues 15 años, ¿no? De 2006 llevamos con los mismos precios, ¿no? O sea, no hemos actualizado los precios en 15 años y sabéis que el IPC, que no sé si en México existe, que el índice de precio al consumo, ¿no? Que la vida sube, pero nosotros no hemos subido nuestras formaciones, ¿no? Y nosotros tenemos aquí pues, la encargada del tema de formación en el instituto aquí en España, pues lleva mucho tiempo insistiéndome y lo vamos a subir, ¿no? Yo ese precio de momento no lo voy a trasladar a México. Si lo hacemos sería ya para el año que viene, para la gente que le hemos dicho de seguir aquí lo vamos a mantener durante este tiempo y ya de sí es más económico que el que tenemos aquí en España, ¿no? De hecho, si os conectáis con los precios a la página web en España, pues vais a ver los precios en euros, que es bastante más caro que lo que vamos a hacer allí, ¿vale? ¿Cuántos niveles darás? Pues mira, depende, ya, yo creo que vamos a dar el 1, ¿no? A Yasmín. Yo le propuse hacer el 1 y el 2, o hacer, en lugar de irnos a 3 sitios, que nos fuéramos a 2 sitios, hacer el 1 en 2 sitios y el tercero en otro lado y hacer un segundo nivel, pero bueno, ya depende también de vosotros, ¿no? Pero claro, mucha gente no puede, digamos, soltar tanto dinero, o sea, deshacerse de tanto dinero de golpe y nosotros todo esto lo solucionamos en España a través de verlo con tiempo, ¿no? Si lo vemos con tiempo, pues cada mes va ingresando dinero y tienen como 3 meses para hacer el ingreso. Por ejemplo, estamos en julio, ahora se podría hacer un ingreso, en agosto otro ingreso y en septiembre terminar con el ingreso, ¿no? Se podría hacer esto, pero esto ya un poco que lo comentará Yasmín, es como lo hacemos nosotros aquí. Ella de aquí, como es la que está organizando. En México va a haber distintos organizadores y Yasmín y Alejandra son uno de ellos. Y bueno, cada uno pues tendría sus condiciones. Yo no me quiero meter en esa organización. Yo no soy organizador, yo lo que soy es facilitador y creativo y lo que me gusta hacer es ayudar a la gente y trabajarlo. No me gusta entrar en eso. Aquí tengo una persona que se dedica a eso y a mí no se me da bien vender. A mí lo que se me da bien es trabajar, ¿no? En ayudar a la gente y desarrollar cursos estructurados y fáciles de aprender y que salgáis con satisfacción de lo que estáis haciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿cuánto es más o menos lo recomendable entre el nivel 1, tener experiencia en el nivel 1 y entonces aprender el nivel 2? Esta es muy buena pregunta, Ángel. Tienes buen nombre, Ángel. Pues eres como un ángel para este webinar porque estás haciendo muchas preguntas interesantes y me Gracias, encanta la profe. gente que pregunta. Yo soy como tú. Yo soy, como decimos aquí, un pesado porque me pongo en primera fila en mis cursos, los cursos que yo doy, que yo recibo, perdón, y siempre estoy preguntando. Y la gente me dice, pues menos más que ha preguntado, porque a mí me da vergüenza o yo no quería preguntar, ¿no? Así que gracias por tu pregunta, Ángel. Bueno, mira, esto es muy relativo. Al final vamos a verlo desde la perspectiva de experiencia, ¿no? Si yo hago el nivel 1 y trabajo con técnica hemoconciencia hago la formación y empiezo a experimentar con ella inmediatamente, pues en 2 semanas o 3 semanas, por ejemplo, si yo voy a México, digo, ya que voy a México, porque yo no voy a México todos los días, ¿sabes? Que no me pilla aquí al lado, me pilla un poquito lejos. Entonces, claro, ya que voy para allá, pues entonces lo normal es que hagamos, por ejemplo, en 3 semanas o en un mes, en una diferencia, pues podamos hacerlo y no lo veo tan problemático, ¿vale? Sobre todo porque el 2 conecta mucho con el 1 y además te va a dar muchas ventajas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es que tú estés practicando con la técnica al menos 3 meses, ¿vale? Estás trabajando con la técnica 3 meses y en esos 3 meses, pero claro, depende de cuánto practiques.
Yo, por ejemplo, tengo aquí psicólogos que están trabajando con la técnica y te encuentras con que la van metiendo muy poco a poco porque no tienen seguridad en que les va a salir bien, en fin, por lo normal en estos casos, ¿no? Y otras personas que son muy hechas para adelante, como decimos aquí en España, o sea, muy adelantadas, muy que se atreven, que lo cogen con facilidad porque en realidad la técnica es simplista, ¿no? Lo siguiente, y te encuentras con que empiezan a trabajar inmediatamente y en 3 o 4 semanas te están diciendo, increíble, ¿no? O sea, los resultados que estoy teniendo. Ayer me escribió, antes el viernes, sí, ayer el jueves por la noche, me encontré un mensaje de audio de una alumna que hizo el curso el año pasado, pero no se había atrevido a utilizarla, que es fisioterapeuta. Y me estaba comentando que, porque hablé con ella hace un mes y le dije, digo, nosotros hacemos unas mentorías, que eso no lo he comentado, por cierto, en el nivel 1 hacemos mentorías, 3 mentorías gratuitas, ¿vale? 2 personalizadas, 2 personales con cada uno de los alumnos y una grupal, o una personalizada de 2 grupales, no recuerdo exactamente cómo lo organizamos con Jasmine, la verdad, ya no lo dirá ya luego. Y lo que hacemos, pero que cada uno de vosotros vaya a hablar individualmente conmigo al menos media hora, ¿vale? Y va incluido dentro del precio del curso, ¿vale? Y entonces en esos talleres individualizados vamos a resolver todas las dudas técnicas que tengáis y también, en los grupales también, por supuesto, pero claro, individualmente a veces hay gente que no quiere salir a exponerse, ¿no? Por ejemplo, por distintas razones. Entonces, con esas clases individuales, esas mentorías individualizadas, pues vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, me he ido ya. ¿Qué estaba diciendo? No recuerdo. Alrededor de ponerla en práctica Sí, inmediatamente. correcto. Y me estaba diciendo esta chica que ahora la ha puesto en práctica y que lleva 3 semanas y que estaba alucinando, ¿sabes? Y digo, te lo dije, digo, estás perdiendo el tiempo no trabajándolo. Es como que dijo, bueno, pues me voy a atrever a hacerlo, empezó a hacerlo con una paciente que se le veía como muy sensible emocionalmente, tuvo tan buenos resultados que se animó a la siguiente y ya dice, lo estoy utilizando en casi todos los pacientes. Y está súper contenta y se siente mucho mejor consigo misma, porque al final ya sabéis, cuando nosotros ayudamos a alguien, independientemente de en qué técnica lo trabajemos, no estamos ayudando a nosotros mismos indirectamente, ¿no? Nunca nos llega a la consulta nada que nosotros no podamos trabajar, ¿no? Con la técnica que tenemos, con las técnicas que tenemos, en mayor o menor medida. Entonces, pues, al final, yo digo, empezar a practicarlo inmediatamente. Entonces digo, si nosotros fuéramos a México y decimos, vamos a estar el segundo fin de semana de Hacemos en México y al final de mes podemos hacer, porque yo estoy allí todavía y hacemos nivel 2, pues yo lo haría, ¿sabes? Porque si empecéis a practicarlo inmediatamente no habría problema. Trabajar 2 o 3 semanas con 8 o 10 pacientes, si ya tenéis consulta, pues es muy fácil y lo podéis empezar a aplicar, aunque sea 20 minutos, 15 minutos, media hora, meter un poco de técnica a ver cómo van reaccionando. Y os digo una cosa, cuando yo estuve en México me sorprendí muy agradablemente de la energía que había allí, ¿vale? Es decir, no sé exactamente por qué, pero en Europa, en la vieja Europa, todo está energéticamente más, ¿cómo os diría? Como más, Detenido, sí, podemos decir frío. entendido, sí, es como más pesado, ¿vale? Y cuando yo llegué a México, me bajé del avión, me veía allí y empecé a trabajar con gente, todo fue súper sencillo. O sea, si técnica como conciencia funciona bien en España, en México funciona aún mejor. O sea, una de las cosas muy curiosas. Una de las cosas que decimos, por ejemplo, que técnica como conciencia funciona muy bien con niños, porque como es tan simple, si se la adornas un poco con el lenguaje que tienen los niños, les funciona maravillosamente bien y los niños no ponen resistencias normalmente. Pues en México pasa algo parecido, aunque cuando hay resistencias, las resistencias son aún más fuertes, ¿vale? Que en España, en general los resultados suelen ser mejores. Es decir, en general suelen ser mejores. Y tengo mejores resultados en México que aquí. ¿Por qué? No sabría decirte. Yo digo que puede ser la energía, puede ser que vosotros estáis más metidos con el tema de culturalmente, ¿no? Con el tema de los chamanes, de esto, del otro, no lo sé, quizá no sé si será eso, pero sí es verdad que se tienen mejores resultados que en España. ¿Vale? Eso sí te lo puedo decir. Te lo puedo asegurar porque lo he visto, lo he trabajado, he trabajado con gente que ha estado allí, o sea, gente que ha hecho curso aquí y ha trabajado allí, y me lo decía. O sea, es verdad que aquí la mayoría trabajan más fácil, ¿sabes? Gracias, profe. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? Pasamos a hacer una pequeña demostración con Nora, a ver si podemos ayudarle un poquito. Yo tengo una pregunta breve. ¿Tendríamos que tomar los 4 niveles presenciales? Buena pregunta. Mira, yo soy una persona, lo que se llaman un niño, yo soy un niño ultrasensible, ¿vale? Un niño de alta sensibilidad que se llama, una persona de alta sensibilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo de pequeño tenía amigos invisibles, pedía cosas, en fin, ya sabéis, todas estas cosas que mis padres me quitaban de la cabeza, ¿no? Entonces soy muy sensible a la energía y tengo mucha capacidad para conectarme con la gente.
y saber lo que siente y lo que está pensando y lo que está, prácticamente por su postura, por lo que piensa, por lo que siente, por responde, por el tono de voz. Muy bien, muchas veces es lo que está sintiendo esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo disfruto dando muchas formaciones presenciales y hay, digamos, formaciones en las que me resisto a hacerlas online. Llevo tiempo resistiéndome a las cosas online, ¿vale? Esa es la verdad. Muchos de mis amigos y sobre todo mi director de financiero me dice, Miguel Ángel, necesitas hacer formaciones online, todo el mundo la está haciendo, todo el mundo está funcionando. Entonces hemos empezado a pensar que a lo largo de final de año, de aquí a final de año, a principio más tardar, vamos a hacer algunas formaciones, digamos, nosotros tenemos unas formaciones de una tarde, de una mañana, que nosotros llamamos monográficos, ¿vale? Monográficos porque hablamos de un solo tema. Mejor hablamos sobre el duelo, que es una de mis especialidades, los duelos, las pérdidas, hablamos sobre la ley del espejo, hablamos sobre ciertas cosas y concretamos, de nuevo, de forma toda muy estructurada, muy práctica. Entonces, vamos a empezar con ese tipo de formaciones, a hacerlas online, y de hecho, no solo hacerlas online con Yasmín y con algunos de los organizadores de allí en México, en distintos estados de México, sino también vamos a empezar a hacerlos grabados, es decir, dejarlos grabados para que se puedan comprar, ¿vale? Para que se puedan comprar online. Pero de momento no siento que hemoconciencia, como yo digo que siempre, que aparte que me lo chivaron es como un regalo para mí, es mi regalo, ¿no? Entonces yo pienso que las personas que lo imparten tienen que ser personas que estén preparadas para impartirlo, que estén formadas, que se estén trabajando a sí mismas y tienen que estar en contacto con las personas. Yo, cuando empezamos a hacer formaciones, estamos formando un grupo de profesores allí en México. La idea es que ellos puedan empezar a hacer al menos el nivel 1. Y yo voy a estar acompañando a estas personas, muchas veces a través de videoconferencia allí en los propios cursos, en la medida de lo posible, para no tener que estar desplazándome tanto, porque al final los viajes ya sabéis que cansan y ya no tengo 20 años. Pero sí es cierto que de momento me estoy resistiendo a hacer formación online, pero vamos a hacerla. ¿Pero cuándo? No sabría decirte. Yo, si te hubieras venido este fin de semana pasado a Málaga al retiro, me dirías, no hagas formaciones online, hazlas todas presenciales. Si vieras lo que se ha movido allí, ha sido impresionante lo que hemos vivido allí, pues a lo mejor te lo replanteabas, ¿no? Pero también entiendo que hay mucha gente que, incluso aquí en España, que no se quieren desplazar de ciudad en ciudad y que quieren hacer formaciones. Bueno, pues yo conforme me vaya sintiendo preparado, en ese sentido soy cabezón, soy muy soberbio, si queréis verlo así, y todavía me cuesta mucho soltarme en ese sentido, ¿no? Pero ya digo que quizá para final de año o para principio del siguiente vamos a empezar a hacer mentoría, vamos a hacer monográficos, también vamos a hacer monográficos online, tal cual como estamos haciéndolos aquí ahora mismo, pondremos la presentación, iremos haciendo pausa, iremos preguntando, haremos dinámicas, ¿vale? Las que os pediremos que estéis solos en casa, con los auriculares del móvil preferentemente, para inducir algunos estados emocionales y tal, pero que sí, poquito a poco iremos haciendo. Pero de momento los 4 niveles se están haciendo presenciales. Y de hecho, ya digo que quiero formar profesores en México para el nivel 1, precisamente porque no quiero que se hagan de momento online, ¿sabes? Porque pienso que el presencial es muy importante. Y de hecho, cuando aprendas la técnica, quizá me des la razón, o quizá no, o a lo mejor me da una idea, me dices, mira, pues voy a hacerlo así, y yo creo que haría esto, yo creo que haría lo otro, pero es muy emocional. Mirar a la gente a los ojos, estar en contacto con la persona, contactar con ella, y cuando estás acostumbrado a trabajar presencialmente, entonces poco a poco tú puedes ir abriéndote a una perspectiva de trabajo telefónica o incluso por videoconferencia, ¿no? Que yo ya lo hago abiertamente, pero claro, me ha costado años, ¿no? Coger la confianza. Mis alumnos llevan y desde el primer nivel hasta al mes o a los 2 meses ya están trabajando telefónicamente. Yo no me atreví a eso, yo fui más lento en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ¿trabajamos, Nora? Sí, adelante, muchas gracias. Muy bien. Vale. Muchas gracias a ti por ofrecerte Gracias. voluntaria. Bueno, Sí, te voy a poner en grande, ¿vale? Ahora te voy a poner en grande. ok. Bueno, pues cuéntame, Nora, ¿qué te puedo ayudar? Pues mira, yo tengo una patología que es un cáncer en una pierna izquierda. Desde hace 25 años no se ha podido controlar, o sea, haz de cuenta que hacen una resección y vuelve, hacen algún procedimiento, se quita, está bien un tiempo y después otra vez vuelve. ¿Es un tumor óseo, Entonces, perdona? ¿Es un tumor óseo o un tumor...? no, en piel es un liposarcoma Ah, multizoide. un liposarcoma, vale, perfecto. Ajá. Entonces ya he trabajado de todo y no sé,
O sea, ya no sé por dónde seguir. Ya. Vale, bueno, no sé si esta es la mejor patología para trabajar en directo, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿vale? Lo primero que tengo que decir es que yo llevo 15 años trabajando con pacientes con cáncer y el cáncer es una patología que siempre se da un componente emocional y específicamente el componente emocional es la ira, ¿vale? ¿Ok? La emoción de ira es lo que hace que, por ejemplo, un cáncer se siga repitiendo, ¿vale? Ok. O incluso que se expanda o y que se extienda. Claro. Me creo que, pues si llevas 25 años así, pues me creo que has trabajado ya prácticamente con todo, ¿vale? La cuestión está, en este caso, más que trabajar del cáncer como tal, porque podríamos trabajar con la zona del tumor, podríamos trabajar con la zona del liposarcoma, en este caso, con la piel, y eso pues, presencialmente pues, sería más cómodo para mí, en este sentido, ¿vale? Por el tipo de patología, ¿vale? Pero Ok. podemos ver un poco qué es lo que te está pasando, ¿no? ¿Por qué te está pasando Ok. lo que te está pasando? O sea, Ujú. de entenderlo. Entonces, si tú piensas, nosotros trabajamos con emociones, trabajamos con creencias limitantes, trabajamos con afirmaciones, trabajamos con incluso cosas con las que nosotros nos identificamos, ¿no? Aunque no sean ciertas, ¿no? Entonces, Ajá. porque decía, por esto que te decía antes de que nos identificamos con el ego. Entonces, mi pregunta es, cuando tú piensas que tienes un liposarcoma, piensa la frase, tengo un liposarcoma desde hace 25 años. Cuando tú piensas esa frase, ¿qué te hace sentir? Impotencia. La impotencia. Bueno, la impotencia está dentro del área de la ira, ¿vale? De hecho, ya Ajá. sabes que la ira es la emoción básica, la rabia es la expresión de la ira. Yo puedo tener mucha ira dentro y no expresarla, o puedo ser una persona que sea muy enojona, como decís vosotros allí, ¿no? Que saque mucha rabia hacia afuera, ¿no? Ajá. Entonces, la cuestión es, ¿tú eres más una persona de tragarte la rabia o más de expresarla? Más de expresarla. Más de expresarla. Así que Sí. utilizas la rabia para sacarla, ¿vale? Bien. Cuando alguien expresa la rabia, la cuestión está en que cuando tú la expresas desde el enfado, al final lo que Ajá. ocurre es que ese enfado te impide conectarte con la ira original, ¿no? ¿De dónde viene la ira original? ¿Vale? Ok. Entonces, tú sientes impotencia, ¿vale? Entonces te preguntaría, ¿dónde sientes esa impotencia? ¿Dónde lo ubicarías tú? Ya te lo digo yo si no, ¿vale? Pues en todo mi ser. En todo tu ser no lo puedes sentir, porque el ser no tiene cuerpo físico. Pero bueno, más allá de eso, vamos a irnos a... Te voy a invitar a que eches una miradita a tu plexo solar, ¿vale? A la Ujú. boca de tu estómago, ¿ok? Ok. Lleva tu atención ahí y a ver qué sientes ahí. Sí, ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces está donde yo siento que estaba, ¿no? Ahí lo tienes. Sí. Muy bien, perfecto. Ahí está tu impotencia. Ok. Ahora fíjate, nosotros trabajamos con la mente no consciente y la mente no consciente no funciona con palabras y por supuesto no funciona con energía. Y una emoción es una energía, ¿vale? Nosotros tenemos ahí un somático, es decir, un somático es relativo al cuerpo, en este caso es como un pellizco facial, por decirlo así, ¿vale? Entonces te voy a preguntar cómo lo sientes tú, cómo sientes ese malestar en la boca del estómago, Como un hueco. como un hueco, es decir, como un pozo, como una cueva, como un vacío, Como un vacío. como un vacío, ¿vale? Ya sabes que el vacío Vacío. es que te falta algo, ¿no? ¿Sabes lo que te falta? Ujú. Quisiera saberlo. ¿Has perdido algo en la vida, Nora? Pues sí, un abuelo, una abuela, muchos novios. Este, Los sí. psicólogos dicen por aquí que hay que cambiar de pareja cada 5 años para ser feliz, así que si tienes muchos Ah, novios ok. estarás feliz, ¿no? Ahorita estoy casada. Ajá. Muy bien, estás casada, Sí, felizmente casada. Tienes bonita sí, sonrisa, Nora. Muy bien, sí, perfecto. gracias. Vamos a hacer una cosa. Lo que voy a hacer para no entrar en un proceso completo en el que tú tuvieras que intervenir más, ¿vale? Voy a ayudarte a nivel bioenergético, ¿vale? Porque así para no se haga esto muy largo, ¿sí? Entonces vamos a ver de dónde viene ese vacío, ¿ok? Ya sabemos que el vacío es impotencia. Muy bien. Yo me conecto contigo, esto es de conciencia bioenergética. Bien, esto viene de cuando tenías 7 años, Nora. Y está relacionado con tu abuela materna.
Así que te voy a pedir que te imagines con 8 años, ¿qué pasa ahí que te está generando ese vacío, esa impotencia de tu abuela materna? Pues era su ausencia porque ella, mi abuela materna, murió cuando mamá tenía 3 años. ¿Vale? Entonces, no es una pérdida tuya, es una pérdida de mamá. Sí. Yo te preguntaba, ¿quién has perdido? ¿Te acuerdas? Porque un vacío es una pérdida, normalmente es una pérdida. Entonces, Ujú. me venía como un duelo, ¿vale? Entonces, claro, al final, cuando nosotros tenemos 8 años, todavía no entendemos muy bien qué significa la muerte, ¿sabes? Pero si mamá lo sufrió mucho o lo vivió mal, nosotros podemos copiar el malestar de mamá, de papá, de abuelos, de cuidadores, de incluso de hermanos mayores. A partir de 5 o 6 años los hermanos mayores son considerados segundos padres, ¿vale? Ujú. Entonces, la sensación ahora aquí podría ser que tú copiaste este malestar de mamá, ¿vale? Nosotros vemos a mamá y la modelamos. Modelar en PNL, en programación neurolingüística, llamamos modelar a copiar todo lo que vemos en el otro, como lo hace desde el cuerpo, mente, espíritu y emoción, ¿no? Entonces tú pues, probablemente modelaste a mamá con 8 años. Y mi pregunta es, ¿y cómo ayuda eso a tu madre, Nora? ¿Lo ayuda de alguna manera? Ahora que te haces consciente de esto, ¿tú crees que ayudaste a tu madre al copiar esa emoción? No, y No, curiosamente es pierna izquierda. curiosamente. Muy bien, perfecto. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres seguir teniendo eso ahí? ¿No? Bien. Solo tienes que conectar conmigo, Nora, tú sabes cómo, y Sí. dame permiso y yo lo hago por ti, ¿vale? Yo lo voy a hacer por ti, pero Adelante. tienes que darme permiso, ¿sí? Adelante. Muy bien, Ujú. ahí vamos. Gracias. Muy bien, ¿cómo va eso? Bien. Mejor, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a hacer una cosa. Me gustaría que fueras a... Ahora, ¿qué sientes en la boca del estómago? Calorcito. Calorcito, agradable. Sí. Muy bien, perfecto. Ahora me gustaría que te imaginaras de nuevo con 8 años, ¿sí? Y que imaginaras a tu madre sintiendo impotencia. Pero probablemente tu madre no esté sintiendo impotencia directamente por el fallecimiento de su madre cuando ella era pequeña, sino que está sintiendo impotencia en distorsión cognitiva. Lo que hemos comentado antes de la presentación, ¿te acuerdas? No sé si te has conectado a tiempo y lo has visto. Hablábamos de esta Ujú. Sí. interpretación errónea de la realidad en función a lo que nosotros sabemos y que no hemos resuelto, ¿sí? Sí. Entonces, imagina por un momento que estás con 8 años ahí y tú seguramente estarías viendo a tu madre sintiéndose impotente ante alguna situación, ¿vale? Y esto es interesante porque los duelos es uno de los conflictos emocionales que más se expanden a otro tipo de conflictos. Es decir, si yo tengo un conflicto, por ejemplo, que he tenido muchos novios y se han roto, como tú comentabas antes, pues entonces suelo tener una tendencia a tener miedo a que la siguiente pareja también se rompa. Eso es normal, ¿verdad? Ujú. Pero, sin embargo, los duelos y las pérdidas suelen transmitirse, suelen expandirse a otro tipo de conflictos que no tienen nada que ver con ese. Entonces puede ser que tu madre en ese momento estuviera regañándote por algo, por cualquier tontería que tampoco era importante, o puede ser que estuviera enfadada con alguien en este caso, por alguna cosa que no era importante, porque era una distorsión cognitiva, es decir, está haciendo una interpretación errónea, ¿de acuerdo? Entonces lo que vas a hacer es imaginarte con 8 años ahora, con tu madre ahí, y en lugar de imaginarte a tu madre impotente, me gustaría que reconstruyeras la escena en positivo. Es decir, que fueras al principio de la escena y la reconstruyeras lo más positivamente posible. No se trata de forzar, se trata de que tu mente no consciente lo haga por ti, ¿de acuerdo? Si puedes fácilmente, me avisas, y si no, me avisas. Listo. ¿Lo has podido reconstruir con facilidad? Sí. Muy bien. ¿Cómo lo has reconstruido? Cuéntame. Visualicé un momento en donde estaba recibiendo como un regaño fuerte, con ademanes así de cosas de estas. Sí, Y después yo fui, me acerqué,
y le pedí un abrazo y me abrazó. Muy bien. Y ahora si tú eres como, estás viendo esa escena en tercera persona, como si fueras el director, la directora de la película, ¿vale? Si conectas con la niña de 8 años, conectas con Nora con 8 años y simpatizas con ella, ¿qué crees que está sintiendo ahora? Está contenta, está con una sonrisa. Con contenta y con una sonrisa. Muy bien. ¿Dónde sientes tú esa alegría, ese contento? ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? En mi plexo solar. Vale. Mi estómago. Ok, perfecto. Bien. Bueno, ahora en principio ya habremos terminado de hacer esto, pero lo que siento en ti ahora es un tipo de resistencia, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una cosa. Esto, claro, en los cursos lo vemos mucho más detenidamente, pero aquí para acelerar un poco el proceso, lo que te voy a pedir es que te imagines delante de tu madre ahora, tú con 8 años, y tu madre delante de ti, como a 2 metros de pie mirándote en silencio. ¿De acuerdo? ¿La tienes? ¿Qué gesto le ves? Seria. Vale, perfecto. Ahora me gustaría que repitieras conmigo la frase que te voy a decir, ¿vale? Es lo que nosotros Sí. llamamos un contradecreto. Esto lo vemos en nivel 2, ¿vale? Pero quiero que repitas esta frase, ¿vale? Mamá, renuncio expresamente, verbalmente. ¿Qué repito, perdón? Mamá, renuncio expresamente. Mamá renuncia expresamente. Yo renuncio expresamente Mamá, yo renuncio expresamente. a la lealtad familiar que he mantenido La contigo todo este lealtad tiempo. familiar Que he mantenido contigo todo este tiempo. que he mantenido contigo todo este tiempo. A tu miedo, soberbia y victimismo. Miedo, soberbia, pesimismo, Victimismo. victimismo, Para amarte incondicionalmente para amarte incondicionalmente y por mi propio bien y de toda mi familia. y por mi propio bien y el de toda mi familia. Muy bien. Ok. Una respiración profunda, Nora. Dime qué gesto le ves a tu madre ahora. Y está contenta. Perfecto. ¿Te nace abrazarle? ¿A la niña le nace abrazarla? ¿Quiere abrazarla? No, ¿La niña quiere abrazar a la madre? la niña sí, la madre no. ¿Eh? ¿La madre está contenta? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, la niña quiere abrazar a la madre, pero la madre no. Deja que la niña dé 2 pequeños pasos hacia adelante y que se ponga a 1 metro de distancia. Ajá. ¿Qué gesto le ves a la madre ahora? Y está contenta. Bien. Imagina que la niña abre los brazos, como diciéndole, mamá, dame un abrazo, ¿no? Pero sin decirle nada, solamente la abre, pone el gesto. Y a ver qué hace la madre. Ya sonríe y ya la abraza. Perfecto. Mantente ahí abrazada. Y cuando sea la madre quien la suelte, me avisas, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien, perfecto. Ok, ahora te voy a pedir que vuelvas a presente, hagas una respiración profunda y vuelves a presente. Y ahora vuelvo a pensar la frase que hemos iniciado todo esto, que es el enunciado que hemos elegido, que era algo como, tengo un polisarcoma, me has dicho, ¿no? Hace 25 años. Liposarcoma. Liposarcoma, perdón. Liposarcoma hace 25 años. Piensa la frase y a ver qué te hace sentir ahora. Paz. Perfecto. Bueno, pues esto es lo que puedo hacer por ti, Nora, ahora mismo. Ese es el origen, pienso yo, de tu liposarcoma, ¿vale?
Otra cosa es que ahora podemos trabajar específicamente con el liposarcoma, podemos profundizar más en otro ámbito de cosas, pero ese es el origen emocional, ¿vale? Y es fácil, ¿no? Vamos, lo que te decía antes, vamos, vemos, lo vemos, vamos, limpiamos, reconstruimos la historia y salimos y ya. Entonces, cuando tú ya no te identificas con el enunciado es una frase, un enunciado egótico, es el ego el que lo hace, ¿no? Y tú muchas veces lo repites y a través del victimismo y la culpabilización le damos como, por llamar la atención muchas veces de forma no consciente, lo adornamos, ¿sabes? Cuando en realidad es algo malo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues todo esto va a hacer, cuando tú te desidentificas, te está enseñando dos cosas. Primero, que no tienes que hablar de eso, no tienes que hablar de eso y por supuesto jamás victimizarte por esto, ¿vale? Pero también tienes que ver que tu lealtad familiar a mamá, pueden ser, las lealtades familiares normalmente son o por soberbia o por victimismo, ¿vale? Y en este caso era por soberbia. Ok. Yo he dicho la frase las dos cosas, ¿vale? Pero puede ser esa frase o otra frase parecida, pero era una lealtad familiar por soberbia, ¿vale? Entonces soberbia es, ya sabes, juicios y críticas, evítalas. Comparaciones internas y externas, evítalas. Necesidad de tener razón, evítalo. No necesitas tener razón, necesitas ser feliz. Y hay un dicho que decimos en España, no sé si en México, que dice, ¿qué prefieres, tener razón o ser feliz? Pues esto es lo que me dice para ti, ¿vale? Para que lo tengas en Sí, cuenta. sí, me hace mucho sentido esto de ser feliz o tener la razón. Siempre luché por tener la razón. Tengo poco tiempo que capté eso y lo estoy trabajando. Genial, pues me alegro. Pues muchas gracias, Nora, por tu No, exposición gracias pública. a ti. Gracias a ti. Te agradezco muchísimo con el alma. Gracias y espero verte muy pronto. Ojalá que sí. Un Sí, abrazo. gracias. Un abrazo, Nora. Chao, chao. Gracias, igual. Bye. Bueno, continuamos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿O alguien más que quiera trabajar alguna cosa? No sé. No sé, alguien me estaba preguntando antes si le hiciera una pequeña demostración. Bueno, aquí lo que hacemos es, para acelerar el proceso, digamos que dejamos de, no trabajamos con el protocolo, no ponemos a hacer el protocolo ni a explicar a la gente. Yo en la primera sesión siempre explico a la gente lo que hacemos y cómo lo hacemos, para qué lo hacemos así. Porque, como os decía antes, en México suele ser más sencillo, pero aquí en España la gente es como más, tiene más resistencias, ¿no? Y tiene que entender las cosas, ¿no? Y a mí me parece bien, al fin y al cabo, porque yo tenía que entenderlas cuando empecé a trabajar en todo esto. Así que no tengo problema en explicárselo a la gente con un detalle específico y explicarle todo por qué funciona de una manera. Pero bueno, hemos trabajado un poco a nivel bioenergético, que simplemente es que nos saltamos algunos pasos y vamos más directos, ¿vale? Pero funciona así, es así como lo hemos visto, ¿no? Es un ejemplo muy, muy simple, pero nos sirve, nos ayuda a entender todo esto. Muy bien. ¿Alguna duda más? ¿Algún ejemplo más que queráis? Yasmín, di algo. O Alejandra. Sí, pues esto que acaban de ver es la intención que tenemos nosotros de que todos ustedes aprendan a hacerlo. Si se fijan, esta fue como una pequeña probadita de lo que es una terapia en hemoconciencia, que es una persona que te puede llegar con cualquier tipo de síntoma, emoción, sentimiento o patología, y la manera de resolver o aplicar la terapia es este trabajo que hizo Miguel Ángel. A lo mejor los que estamos desde afuera empezamos a decir, ¿y cómo supo? ¿Y cómo lo sintió Miguel Ángel? ¿Y cómo se dio cuenta de eso? ¿Y cómo le hace? Pues créanme que son unos pasos muy, muy sencillos de aprender y de aplicar, pero la base es la congruencia, que es lo que nos decía al inicio Miguel Ángel. Si tú eres una persona que aún no te preocupas por ti, que no estás descansando, que no estás comiendo bien, que no estás haciendo ejercicio, tú vas a sentir como un bloqueo para poder percibir lo que le está sucediendo a la otra persona. Y entonces es una técnica muy bonita porque trabajas primero contigo, sin darte cuenta, tú entras a ese proceso y luego ya puedes ayudar a la otra persona. Y como les decía hace días, todos tenemos habilidades y tenemos la capacidad de desarrollar esto que hace Miguel Ángel,
desde nuestras capacidades, desde nuestras habilidades, nuestro conocimiento y las cosas que hemos aprendido, podemos lograr integrar esto. Entonces, imagínense ustedes que el tratamiento de aquí en adelante sería así. Llega el paciente, está en tu camilla, te cuenta qué es lo que le pasa, puedes aplicar tus imanes o hacer tu homeopatía o hacer lo que haces y luego entras con un ejercicio de hemoconciencia. Entonces la gente sale increíblemente rápido y es muy sencillo. No sé qué les parezca y cómo observaron esta terapia que se hizo hace un momento. Pues la verdad, profe, en mi caso agradecerle que se haya tomado el tiempo de podernos enseñar. La verdad que sí se ve bastante impresionante y pues está esa intención, ¿no? De aprenderle y pues en beneficio de nuestros pacientes. La verdad que pocos maestros hablan acerca del terapeuta como tal, ¿no? Todo el mundo se enfoca en el paciente, pero pocos nos hacen conscientes de que también nosotros como terapeutas tenemos que estar bien. Y es cierto el estudio que usted comentó, en el que pues el médico te dice o le dice al paciente, ¿no? No fumes y ves al médico con el cigarro, ¿no? O, Sí. o haz dieta, cuida tu alimentación y ves la pancita o panzota del médico, ¿no? La panzota. Entonces, pues, entonces, pues eso es bastante, bastante importante, ¿no? Y pues sin duda su semblante refleja salud y pues obviamente también eso es lo que va a impartir, refleja mucha paz, mucha tranquilidad, la verdad. Y pues obviamente eso genera confianza en el paciente y pues sin duda hay mucho que aprender. Muchas gracias, profesor. Muy Yo bien. lo espero en la Ciudad de México. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Pues sí, efectivamente, este es un poco el tema. Es verdad que no eres el primero que me lo dice, ¿no? Y mucha gente me lo ha dicho. Dice, insisten mucho en el tema de que el terapeuta se trabaje. Y es un poco por dos cosas, ¿no? La primera, por esto que decía Jazz, ¿no? Del tema de la coherencia, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder leer mucho y leer muchas biografías, ¿no? Y una de Gandhi decía, seguro que conocéis la frase, ¿no? De que cuando tú piensas, actúas, ¿no? Sientes y actúas del mismo modo, pues generas coherencia, ¿no? Y esa coherencia no es una coherencia solo para ti, ¿no? Es una coherencia que empieza a producirse en las personas que tienes en tu entorno, ¿no? Yo, por ejemplo, en 2015 decidí decir siempre la verdad. Y esto parece, y de hecho no es fácil, y desde 2015 yo siempre digo la verdad. Lo que pasa es que iba a tardar 2 meses y yo tardé 10. Era un ejercicio de inteligencia emocional que me autoimpuse, ¿no? Y tardé 10 meses en lograrlo, porque decir la verdad siempre es bastante complicado. Y todavía creo que me miento, pero me miento a mí mismo sobre todo, porque al final nosotros nos acabamos mintiendo a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, pues sí que lo veo importante. Y luego también es porque yo, mira, mi madre es muy religiosa, ya está con demencia lamentablemente, y está muy mayor, ya tiene 92 años. Y mi madre era muy religiosa y siempre nos decía de ir a misa. Yo he hecho la confirmación, he hecho el bautizo, he hecho la comunión, incluso he dado catequesis, ¿no? De pequeño colaboraba mucho con la iglesia. Y luego cuando llegó la adolescencia llegó un momento en que empecé a hacerme preguntas, ¿no? Porque siempre he sido un niño inquieto y leía mucho y no me cuadraba lo que yo leía, ¿no? Lo que yo leía en la Biblia y lo que los curas decían o lo que la iglesia estaba diciendo en algunos casos. Entonces tuve como una especie de ruptura tanto con la iglesia como con Dios, podríamos decir, aunque son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Y con el tiempo me fui reencontrando con ese concepto que nosotros llamamos Dios, no como ese tipo de barba ahí arriba que te juzga vivo y a muertos, ¿no? Sino como esa energía, ¿no? Que está ahí, como ese todo, esa fuente, o como queréis llamarlo, ¿no? Pero la Biblia me sirvió para muchas cosas, igual que leí el Corán, igual que he leído los Vedas y he leído el taoísmo, el Tao, he leído muchas cosas, ¿no? Pero al final de lo que se trata es que hay una frase de Jesucristo y por eso comentaba antes, cuando comentaba a Juliana Gallegos el tema de hacer las cosas a distancia, ¿no? Decía, una frase de Jesucristo que decía, cuando 2 o más de vosotros estéis en un lugar en mi nombre, allí estaré yo. ¿Eso qué significa? ¿Quién es yo? ¿Quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Y Dios es amor. Cuando 2 o más de vosotros estéis en un lugar en mi nombre, allí estaré yo. Entonces, cuando tú estás con tu paciente y nosotros decimos en el nivel 1, enamórate de tu paciente. Cuando tú eres capaz de enamorarte de la persona
Y esto se hace a través del juicio positivo, de la valoración, no del juicio, sino de la valoración positiva de esa persona. Todo el mundo tiene cosas buenas. Entonces te enamoras de él, aunque sea en esa horita que está contigo, y le puedes cambiar la vida. Pero para enamorarte de él, tú tienes que sentir amor. Y si tú eres una persona que no te cuidas, que no haces las cosas bien en tu vida, que no tienes coherencia, esto, como dice un amigo mío de aquí de Sevilla, se nota, ¿no? Se nota. Lo notas tú y lo notan los demás. Y entonces vas a tener más dificultades y te vas a poner nervioso porque vas a distorsionar cognitivamente, es decir, vas a interpretar la situación de forma errónea. Todo es una cuestión de amor. Cuando enamoras, yo lo que he hecho nada más mirar a Nora y empezar a ver lo que me gustaba de Nora. Me conecto con ella emocionalmente, tengo mucha facilidad para simpatizar con los pacientes y empatizar con ellos, es decir, saber lo que están sintiendo. Y cuando practicas mucho contigo, conciencia emocional, que es lo que hemos visto al principio, que venía de la inteligencia emocional, ¿no? La base de la inteligencia emocional es practicar conciencia emocional, es decir, saber qué estás sintiendo tú, pues entonces, cuando tienes facilidad para eso, sabes lo que está sintiendo el otro. Es como, eso se llama a través de las neuronas espejo, que descubrió un neurólogo italiano hace ya bastantes años, ¿no? Pero esas neuronas espejo se pueden aplicar incluso a distancia, porque estoy viendo a la persona, incluso si no la veo a través de los tonos de voz, puedo trabajar y puedo sentir lo que está sintiendo esa persona, porque al final todos somos uno. Así que, lamentablemente o afortunadamente, volvemos todo a lo que aprendimos cuando éramos pequeños, pero yo lo he aprendido ahora de una parte metafísica mucho más estructurada, que me ha dado mucha seguridad, mucha confianza en lo que estaba haciendo. Y ahora creo en lo mismo que creía antes, pero de una perspectiva totalmente diferente. Al final sigo creyendo en el amor, sigo creyendo que eso lo cura todo, y que al final nosotros utilizamos técnicas como puede ser hemoconciencia, que a mí, yo digo, a mí me chivaron tal cual, o sea, a mí me llamarlo ángel, llamarlo mente no consciente, o llamarlo como queráis, pero a mí me vino una información y yo empecé a trabajar con esto y así hasta hoy, ¿no? Y llevamos 15 años aquí, pues yo estaba trabajando en una entidad financiera, no me dedicaba a nada de esto, no tenía ni idea, no sabía de nada de esto. Eso sí, tuve un accidente de moto y estuve bastante mal para las secuelas que tenía, ¿no? Y a partir de ahí empezó esta aventura, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Entonces, pues sí os digo que solo puedo decir, no, ya no puedo decir yo nada, sino, como digo, yo no soy muy buen comercial, solo digo lo que dicen mis alumnos, ¿no? Dice, todo el mundo que hacemos conciencia empieza a practicarlo, e incluso empieza a practicarlo y empieza a comerle terreno a su propia técnica, ¿no? Porque es que vemos que tenemos resultados y que los tenemos rápido. No digo que es la panacea, no es una panacea en el sentido de que es la técnica definitiva, no voy a decir esto, no todo el mundo funciona con hemoconciencia. Pero también me di cuenta que cuanto mejor estoy yo, puedo llegar a más personas, incluso personas que están muy mal, puedo llegar. Y antes yo sabía que esas personas no podía llegar porque yo no me encontraba lo suficientemente bien como para no juzgar a esas personas, aunque fuera de forma no consciente. Ahora yo prácticamente no juzgo nunca nada y lo que hago es que valoro. Y la valoración ya sabéis que es gratitud, es agradecer. Agradecer todo lo que tenemos, agradecer lo que vivimos. Estoy agradecido de estar aquí con vosotros ahora. Aquí es sábado por la noche, son las 9 de la noche. Y aquí estoy súper agradecido de estar con vosotros y de trabajar y la oportunidad de Nora de haber trabajado con ella. Y bueno, ¿qué voy a decir más? Pues que si os apetece aprender una técnica chévere, como decía, pues esta lo es. Esta funciona muy bien, de verdad os lo digo, funciona muy rápido y en el nivel 1, ya de nivel 1 ya vais a empezar a hacer cosas muy bonitas, muy bonitas. Y el nivel 2 pues va a ser lo que he dicho, un salto cuántico, porque a pesar de que trabajamos con la misma estructura, con el mismo protocolo, vamos a ver cómo el trabajo con resistencias y el poder preguntarle al cuerpo cosas ya te va a dar mucha, como he hecho yo con Nora, te va a dar mucha seguridad, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? Y luego, pues el nivel 3 ya, pues si queréis trabajar con bioenergética o queréis trabajar con otro tipo de energías, que allí las trabajéis más que aquí también, por otra parte, también os digo. O sea, es verdad que aquí en España somos más académico en ese sentido y hay gente, pero en México estuve enseñándolo y la gente lo aceptaba con normalidad y a mí me sorprendía, ¿no? Pero lo aceptaba con normalidad, lo veía como fácil, ¿no? Pero bueno, eso ya entra dentro del respeto de la gente que tengamos porque cada uno tiene sus creencias y sus experiencias y todas son respetables y valorables, ¿no? O positivas, ¿no? Así que bueno. Pues, no Pues, sé. profe, dentro del agradecer, pues también nuevamente le agradecemos y le esperamos con gusto en la Ciudad de México. Gracias, Ángel. Bueno, Yasmín. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Gracias, Nora, a ti. Gracias, bye. Bueno, les vamos a platicar qué es lo que tenemos planeado para su visita. Obviamente nosotros lo pensamos que fuera para el mes de septiembre, pensando en que las cuestiones de la pandemia no nos afectaran, pero como saben,
Ahorita aquí en México ha comenzado como la tercera ola de casos. Entonces, todo se puede mover. Esperemos que no suceda, pero las fechas están planeadas así, para que esté 10, 11 y 12 de septiembre en Guadalajara. A Ciudad de México lo queremos llevar 17, 18 y 19 de septiembre. Y a Tuxtla 24, 25 y 26. Que serían 3 semanas continuas y como nos explicaba Jorge en un mensaje hace ratito en el chat, pues que si muchos se animan, hacemos nivel 2 nuevamente en Guadalajara. A las 3 semanas, ¿verdad? Ajá, a las 3 semanas, perdón, sí. A las 3 semanas nos juntaríamos todos los que estén interesados a tomar el curso en Guadalajara. El curso son 3 días. Es un total de 20 horas. El viernes iniciamos a media tarde. Sí. A las 4 de la tarde. Terminamos a las 8. Déjenme, les digo bien los Sí, en horarios. principio, yo lo digo, de 4 a 8, de 4 y media a 8 y media de la tarde, de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 8 por la tarde, el sábado y el domingo, ¿vale? Son 20 horas en total. En relación a lo que estamos hablando, efectivamente, como dice Yasmín, perdón que te interrumpa, Yasmín, el tema del... estoy haciendo lo posible. En principio me dijo Yasmín 2 semanas, luego me dijo 3, ya me está cogiendo 4. Ese, cuidado, cogiendo no, perdón, agarrando. Aquí no se dice. Me está agarrando 4. ¿Vale? Entonces, voy a hacer lo posible porque eso sea así, ¿vale? Pero si podemos hacer grupos, juntar DF con Tutla, o porque yo Tutla no la conozco, ¿en qué estado está? Chiapas. Ah, Chiapas, vale, verdad que me lo dijiste, sí. Bueno, pues si podemos juntar los grupos en Guadalajara y podemos hacer 2 y hacer 3, porque no sé si me voy a poder quedar seguro un mes, ¿vale? 2 semanas seguro, 3 casi que también, 4 ya no lo tengo tan claro porque tengo ya comprometidas fechas aquí, ¿vale? Entonces tenemos que verlo, pero bueno, que si vamos a ir haciendo grupos, pues bien. Antes de que siga, Noemi nos está preguntando, ¿quedará grabado? Si se refiere a esto, sí, se está quedando grabado y se va a publicar. Yo se lo pasaré a Yasmín y lo voy a publicar en el canal de YouTube de Hemoconciencia, que si queréis busquéis Hemoconciencia en YouTube y le dais a suscribiros al canal. Y luego también lo voy a poner en el Facebook de Hemoconciencia México, busquéis Hemoconciencia México, también podéis darle a me gusta y ahí se pondrán las fechas definitivas conforme se vayan acercando, ¿vale? Se publicarán ahí y ahí también se va a publicar el vídeo. Eso lo publicaré esta noche o mañana, no creo que tarde más, el lunes a más tardar, ¿vale? Aparte que yo os lo dé a vosotros, lo mande a vosotros por vídeo. Continúo. Ya es una pregunta. Si estuviéramos interesados en nivel 1 y nivel 2, ¿habría algún tipo de descuento por los 2 niveles? Buena pregunta. Pues mira, en principio aquí en España no trabajamos de esa forma, ¿vale? Normalmente, porque como bien te he comentado antes, normalmente solemos dejar entre 3 y 6 meses entre curso y curso. Es decir, nosotros lo que sí hacemos es que a lo mejor dices, bueno, tú vas a hacer el nivel 1 y entonces al final del nivel 1 dices, te comprometes al nivel 2 y entonces ahí, si te comprometes al nivel 2, pues a lo mejor haces el nivel 1 y luego pues dices, pues esto no me gusta, ¿no? Si te comprometes al nivel 2, así podemos hacer una pequeña rebaja. Lo que pasa es que hay un problema en México, ¿vale? Que yo ya estoy bajando los costes bastante, ¿vale? Ese es el problema. Estamos bajando, para que te hagas una idea, cuando estamos hablando en septiembre, estamos bajando alrededor de 160 o 180 dólares el precio con respecto a lo que hacemos aquí, ¿vale? Entonces, pues eso tengo que valorarlo, ¿vale? Porque al final, nada más que el billete de ida y vuelta desde mi ciudad hasta DF, ya no hablo a Guadalajara, nada más que a DF, ya está costando unos 1.200, 1.300 dólares, ¿vale? Son billetes caros, ¿no? O incluso a veces más. Entonces, los viáticos, como decís vosotros, son bastante altos, ¿no? Y luego, por lo que recuerdo, los hoteles allí en México no son precisamente baratos, ¿vale? Aquí en Europa, en España particularmente, si venís a España os recomiendo de vacaciones. Aquí los hoteles están muy bien porque tienen un coste similar a México, pero tienen bastante más calidad, ¿vale? Que en México. Tienes para irte por el mismo precio, tienes mejores instalaciones, ¿vale? Bastantes mejores instalaciones. Entonces, pues los viáticos son caros y los precios están bastante ajustados para el mercado mexicano, ¿vale? Entonces ya no te lo puedo asegurar. Esto ya lo haría yo con Jazmín, porque yo no solo hablo con ella, sino también con los demás organizadores para no generar diferencia entre las distintas escuelas que quieren hacer las formaciones, ¿vale? Gracias, profe. Y también hay otro detalle, como es enseñarlos a que den una terapia y hay teoría, pero es más práctica que nada,
el cupo está muy reducido, porque necesitamos, Miguel Ángel está supervisando en todo momento todas las terapias que vamos a estar practicando ahí, y entonces habíamos platicado que el grupo para Ciudad de México y para Tuxtla podría ser de 12 personas, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, bueno, Si un nos poco lo que iban a- decimos. En DF y en Tuxtla ya tenemos que, pues como decía, al final necesitamos un asistente por cada 6 personas, ¿vale? Por cada 6 personas sería bueno tener un asistente, es decir, yo lo haría con con estos asistentes que ya han realizado la técnica, que ya la conocen, que tienen cierta experiencia y puedan apoyaros ahí, ¿vale? De todas maneras, lo vamos a tener, esto se corrige en cierta manera con el tema de las mentorías, que lo he comentado antes. Como hay mentorías incluidas, vamos a tener, todos los alumnos vais a tener al menos 2 mentorías grupales y una personal. En esa personal no solo vais a trabajar las dudas que tengáis sobre la técnica, sino también vuestras propias dudas, es decir, o mira, Miguel Ángel, me encuentro con que me da vergüenza, o que tengo inseguridad a la hora de trabajar la técnica, o creo que no soy capaz, que son creencias limitantes y las podemos trabajar en esa sesión de media hora, trabajar emocionalmente todo esto para facilitar el proceso, ¿vale? Entonces, también en la grupal podemos hacerlo, por supuesto, que serán más largas. Si hacemos una de media hora será conmigo, individual, y luego serán de más tiempo en grupo, podemos hacerlo de 1 o de 2 horas incluso, para resolver todas las dudas que puedan surgir a posteriori del curso, ¿vale? Entonces, esto me tranquiliza en ese sentido porque esto es algo que hemos puesto, realmente pusimos nuevo el año pasado aquí en España y queremos transmitir a México también. Entonces, claro, lo que queremos es hacer, si queremos hacer 2 niveles y no tenemos que estar mucho tiempo allí, tenemos que hacer grupos más grandes. Afortunadamente, hay facilitadores de la técnica en México ya que pueden ayudarme como asistentes, especialmente en Guadalajara. Pero, por ejemplo, si hace falta, pues Yasmín se vendría conmigo a DF y podemos llamar a alguien de Torreón, por ejemplo, que tenemos también allí a algunas personas que han hecho la técnica, que sé que la están trabajando y podría venirse en un momento determinado, ¿vale? Además, le vendría bien para repasar la parte y las actualizaciones que estamos haciendo. Así que podemos hacer cursos más grandes. Yo dije que como máximo podemos reunir 30 personas. Y desde luego es mucho mejor trabajar con grupos más grandes cuando estamos hablando de que voy a viajar para allá y que cada día que estoy allí me cuesta, aumenta el costo de los viáticos, ¿no? Al fin y al cabo yo tengo que estar en un hotel, o tengo que estar donde sea, hay que pagar alimentación, hay que pagar todas estas cosas, los viajes dentro de propio México, en fin. Así que bueno, lo ideal aquí, yo trabajo máximo con 10-12 personas aquí, yo personalmente, con 10-12 personas, pero si tengo asistentes podemos trabajar con más personas y como tenemos posibilidad, en Tuxtla ya no tengo a nadie trabajando allí, tendremos que desplazarlos y va a ser más complicado, pero por eso si pudiéramos juntarlos pues, y podemos hacer grupos de 30 personas, pues yo creo que a través de los facilitadores que ya hay podemos pedirle que nos acompañen y que me puedan ayudar en las prácticas, porque efectivamente, como dice Yasmín, pues el curso, aunque tiene una parte de teoría, pues es eminentemente práctico, ¿no? Sí, así es de que aquí en sí, ahora que les cuento esto, Miguel Ángel, podrán entender por qué ha sido complicado armar los grupos, pues, porque nosotros podemos planear, pero en realidad el que se concrete depende del interés de los participantes, pues. Entonces, les platicábamos que el curso son 20 horas cátedra, ya escucharon los horarios, les incluye su coffee break, su manual, la constancia avalada por el Instituto Hemoconciencia de España. Tiene 3 mentorías, serían 2 sesiones grupales en línea y una sesión individual también en línea con Miguel Ángel. La inversión es de 7,800 pesos. Y bueno, ya quien esté interesado, sería cuestión de que nos escriba y me digan, yo me anoto y ya dependiendo a ello vamos a organizar las otras fechas, la que es Ciudad de México y Tuxtla. Tentativamente están esas fechas que les comenté, pero ya dependiendo de la respuesta de ustedes básicamente, es como vamos a concretar las fechas. Así que, ¿cómo ven, compañeros? Pues yo animado para la Ciudad de México. Ya. Perfecto. ¿Qué les pareció la técnica y la sesión de hoy? Yasmín, creo que sería bueno si se pudiera coordinar, a lo mejor, como dice Miguel Ángel, pues juntar a lo mejor uno de los grupos y generar un nivel 2, porque
pues como él dice, venir por 4 semanas va a estar difícil. Sí. Pero si a lo mejor en lugar de ser 3 cursos de nivel 1, pudieran ser 2 cursos de nivel 1 y un curso de nivel 2, digo, a mí me anotas. Claro que sí, claro que sí, sí. Igual le poder ser centralizado ya en Ciudad de México, a lo mejor nivel 1 y 2, dependiendo de cuántos asistan, ¿no? Ujú. Sí, eso ya lo veríamos porque, como les decíamos, también tenemos que contemplar quién nos va a acompañar para estar como asistente en las terapias. Entonces, sí, pero todo se puede. Ya veremos cómo lo vamos a hacer, pero me late. Igual ya quienes deseen inscribirse, mándenos un mensajito al WhatsApp, ya sea al grupo o a nuestros teléfonos particulares, y así nos podemos organizar más rápido. Sí, aquí por lo menos en España lo que hacemos es esto, ¿no? Ahí vienen de distintas ciudades. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el sur de España, en Andalucía, concretamente en Málaga, pues es una ciudad que está bastante céntrica dentro de Andalucía y se hacen más cursos en Málaga que en mi propia ciudad natal, que es decir, que es donde yo vivo, porque está más escorada hacia el este, está en el sureste, y Málaga está más hacia el suroeste, entonces está más centrada dentro de España y ahí tiene mejores comunicaciones. Claro, yo no sé, imagino que DF tiene mejores comunicaciones que Tuxtla, entiendo. Entonces, claro, al final es más fácil desplazarse, es más económico viajar de Tuxtla a DF que de DF a Tuxtla, o mejor de Guadalajara a Tuxtla, no lo sé, ¿no? Entonces es una cuestión de que veamos un poco qué es lo que puede ayudar más para intentar hacer, si podemos hacer los 2 niveles, pues fantástico, ¿no? Al final, si no, pues bueno, pues se puede hacer un par de niveles o 3 del otro. El tema es que haya gente suficiente, porque a lo mejor, por ejemplo, en Tuzla, trabajar con 10 pacientes para luego trabajar con 10 en México, en DF, y trabajar no merece la pena por el costo y de los viáticos y todo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor siempre es juntar gente en ciudades más grandes, como puede ser Guadalajara y DF, que es lo que habíamos visto inicialmente, ¿no? Si resulta que en Tuzla sale de repente 30 alumnos, pues perfecto, vamos para Tuzla, no hay problema, porque nos podamos permitir desplazarnos y pagarnos los billetes sin ningún tipo de problema, ¿no? Al final este es un poco del tema de la economía, ¿no? Como solemos decir. De hecho, profe, en el caso de Tuxtla, déjeme decirle que es una de las ciudades en donde hay más terapeutas. Ah, sí. Sí, la verdad que Tuxtla es una ciudad que pues la caracteriza, que pues hemos tenido muy bonitas experiencias ahí y cerca de 40, 50 terapeutas hay ahí nada más o más de 100 en algunas ocasiones y en algunos de los Pues grupos sí se entonces, llegan a juntar hasta 40 alumnos. entonces no es problema. Quiero decir que al final, si se juntan suficientes alumnos, pues no hay problema, porque claro, tenemos mayor importe, pues tenemos más gastos, pues podemos hacer más gastos en los viáticos, ¿sabes? Y eso es, ya sabes, ¿qué voy a decir a vosotros? Pues eso nos pasa a todos, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, pues yo me Sin problema. despido, profe, muchas gracias. Gracias a Y la verdad vosotros. que ya nos estaremos poniendo de acuerdo con Yasmín para los paguitos o los pagotes, pero pues yo sé que vale la pena, profe. Entonces, pues un abrazo a todos, compañeros, y muchas gracias por su valioso tiempo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Ángel. Bueno, pues también alguna cosa más. No, creo que sería todo. También agradecerles el haber participado, eh, el que tengan el interés de aprender. La verdad es que es como lo que más uno le puede reconocer como a los terapeutas, el que estemos en constante actualización para poder realmente ayudar. Como ya lo vieron, es una técnica súper bonita, muy efectiva y muy sencilla, ampliamente recomendada para todos. Entonces, pues agradecerle también a Miguel Ángel la disponibilidad de poder venir con nosotros a formar más terapeutas. Yo lo veo muy necesario y va a ser muy enriquecedor para todos los que se den la oportunidad. Muchas gracias, Miguel Ángel, por confiar en nosotros y en el proyecto para que tú estés por acá formando nuevos terapeutas en hemoconciencia. Gracias a vosotros por la organización. Muy bien. Gracias. Pues nada, pues si no tenemos ninguna duda más, vamos a ir cerrando. Aquí ponen 1000 gracias. Yo también busco vuelos a Guadalajara y espero reunirnos para tomar curso. Muy bien, pues listo. Lo dejamos aquí. Sí.
Muy bien, pues besos, abrazo a todos. Gracias a Nos vemos, todos. nos vemos pronto, si Dios mediante. Dios mediante, Vamos. aquí nos vamos a ver. Chao, Gracias. chao, chao.